Venga, esto ya está grabando, lo cual ahora sí que podemos arrancar. Lo primero, aunque llevemos ya aquí un rato, algunos lleváis mucho rato esperando en lo que iba conectando todo el mundo, me gustaría iniciar de cero, ¿no? Y daros a todos las gracias por estar aquí, la bienvenida. Y bueno, pues sé que al final todos tenemos vidas ajetreadas, todos tenemos cosas que hacer. Y bueno, pues que seáis capaces de sacar un huequito de vuestro tiempo y de vuestra vida para estar aquí hablando de conservación siempre es algo que se agradece, ¿no? Primero, bueno, pues por la diferencia de estar aquí y segundo, por la relevancia que a mí me parece que tiene el tema de la conservación. Porque al final a lo mejor no es el tema más bonito del que podemos hablar sobre ningún tipo de animales, que al final, bueno, pues es un tema que es arduo, que es durillo, que no estamos hablando de las cosas chulas que hacen, pero sí que es cierto que es uno de los temas más importantes. Al final, nada sirve que tengamos unos conocimientos enormes sobre las capacidades de inmersión, las apneas, los sistemas fisiológicos, anatómicos o los reproductivos de las especies, si al final acabamos perdiendo esas especies en la naturaleza y, bueno, pues quiero decir, el conocimiento quedaría como algo absolutamente vacío si no somos capaces de mantener a esas especies con vida y con unas poblaciones saludables. Entonces, bueno, pues a mí el tema de la conservación siempre es algo de lo que me gusta hablar. En realidad me indigna muchas veces, me enfado sola, pero me parece una de las cosas más importantes a las que podemos dedicar un ratito. Entonces, bueno, pues gracias por estar aquí y gracias también a toda la gente de Abafes de León, que, bueno, pues son los culpables, ¿no? Un poco de que estemos hoy aquí todos reunidos. Yo os voy a ir compartiendo ya la presentación. Además me dejé la webcam en el trabajo y se ve horroroso la cámara de mi portátil. Entonces, ahí veis la presentación. Es mejor que estar viéndome a mí. Pero bueno, lo que os decía, ¿no? Gracias a toda la gente de Bafes León, que bueno, sois los culpables de que estemos aquí un poco todos reunidos, esta vez en torno a los ordenadores en lugar de estar cara a cara en la facultad. Pero bueno, yo llevo ya años colaborando con vosotros, con charlas, con conferencias, con cursos. Sabéis que yo me apunto a un bombardeo y si este año pues no podemos movernos y en vez de poder juntarnos todos en la facultad tenemos que estar aquí cada uno en su casa con una pantalla de por medio, pues aquí estamos. Yo echaré de menos quiero decir, el feedback, ¿no? Que uno tiene allí cuando las personas a las que estás hablando están delante y las cervecitas de después también. Bueno, no pasa nada, las cervecitas ya las tendremos y el feedback, pues ahí tenéis un email, cualquier cosa que necesitéis, que queráis preguntar, lo podéis ir subiendo al chat y luego hacemos ahí un vistazo de las preguntas. Y bueno, pues cualquier cosa que necesitéis, en serio, no dudéis en utilizar el email. Muchas veces que hay gente que me dice, mira, es que no te quise escribir porque no te quería molestar, no me molestáis. Si me molestaseis, no os dejaría el email, ¿vale? O sea, si os lo dejo es porque lo podéis usar. En lo que yo pueda seros de ayuda, encantada. Y si no puedo seros de ayuda, pero tengo la vía de pasaros un contacto que sí que pueda ayudaros, pues encantada también, ¿vale? Creo que si nos ayudamos unos a otros llegamos muchísimo más lejos y las cosas funcionan mejor. Así que bueno, ahí lo tenéis. Poco más. Gracias a todos los que estáis aquí, gracias a todos los chicos de Abafes y vamos a darle un poco de caña aquí a los mamíferos marinos y al estado de conservación. Antes de nada, antes de hablar de animales, ¿no? Antes de hablar de mamíferos marinos, simplemente un pequeño vistacillo, así rápido, a las categorías de amenaza, ¿vale? Porque es sobre lo que vamos a estar hablando toda la charla. Es un poco farragoso, es un poco rollo, pero lo que os digo, ¿vale? Es algo importante. Tenéis arriba la dirección de la lista roja de la UICN, de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza es la entidad, es una entidad internacional que se encarga de catalogar el estado de conservación que tienen las diferentes especies, ¿no? Cuando decimos, esta especie está en peligro de extinción o esta otra tiene unas poblaciones saludables, no se basan en opiniones, ¿vale? Ni en a mí me parece que están mejor o están peor, sino que se basan al final en la acumulación
de información de estudios científicos que se van aglutinando y que se van, digamos, empleando de forma conjunta hasta tener una idea real o lo más real posible sobre el estado de conservación de una especie, ¿no? Es decir, las tendencias de sus poblaciones, el número de individuos que hay, sea de la población completa o el número de reproductores, el número de fragmentos en el que, digamos, puede estar subdividida una población en caso de tener una fragmentación de hábitat. Entonces, al final se van poniendo en conjunto toda esta información y se va determinando si una especie tiene más o menos riesgo de poder extinguirse. Al final es de lo que va todo esto. Entonces, simplemente por si no habéis visto antes un poco cómo funcionan las categorías de amenaza de la UICN, comentaros que tenemos todas estas, las que veis arriba, ¿vale? Tenemos la categoría NE, que es no evaluado. Las especies que aparecen como no evaluadas, básicamente especies que no tienen estudios cuantitativos de número de ejemplares, de tendencias poblacionales, donde no hay información, ¿vale? Porque no se ha hecho una evaluación. No vamos a encontrar ningún mamífero marino en la categoría de no evaluado, ¿vale? Todos los mamíferos marinos a nivel mundial están evaluados. Otra cuestión es que tengamos información suficiente para saber su estado de conservación o no, pero evaluados están todos. Siguiente categoría, DD, es datos deficientes, que básicamente lo que viene a representar es una especie en la que hemos hecho una evaluación de las poblaciones, o sea, sí se han estudiado, pero la cantidad de información no es suficiente, normalmente porque son informaciones regionales y no a nivel de todo el área de distribución. Esa información no es suficiente para poder definir el estado real de conservación de una especie. Aunque no tenemos mamíferos marinos no evaluados, sí que tenemos un montón de mamíferos marinos con datos deficientes. Algunos mamíferos marinos que nos sorprendería, ¿no? O que nos sorprenderá ver que están en datos deficientes. Para que os hagáis una idea, las orcas, Orcinus orca, la orca, está catalogada como datos deficientes, ¿vale? Que es como de, Dios, sabemos un montón de cosas de este animal, pero no tenemos información global, ¿vale? A nivel mundial para poder determinar el estado de conservación real que tienen las poblaciones mundiales, ¿vale? Puede haber catalogaciones locales o de poblaciones concretas, pero no tenemos información global. Least Concern es esa categoría, CLC, donde nos encantaría ver a todas las especies, ¿vale? Porque Least Concern es preocupación menor, significa estás bien, ¿no? O sea, estamos hablando de una situación en la que la población o la especie es lo suficientemente estable como para que sea muy improbable o muy poco probable el que tenga problemas de conservación, o sea, pueda enfrentarse a la extinción en el futuro, ¿vale? O sea, poblaciones a priori saludables. En el momento en que se evalúan, ¿vale? Las poblaciones fluctúan como todo. Casi amenazado sería este NT, es la siguiente categoría antes de iniciar las amenazas, ¿no? O sea, las que tienen problemas, especies que tienen problemas están desde vulnerable, obviamente, hasta extinto. Pero casi amenazado es esa situación en la que no tenemos todavía un riesgo real de extinción, pero si la tendencia se mantiene, ¿no? O sea, la tendencia que tiene la población se mantiene, es bastante probable que esa especie pueda llegar a entrar a una de las categorías de amenaza, normalmente la de vulnerable, que es la más leve, ¿no? Y entonces ahí ya sí que nos metemos en las categorías de amenaza reales. Vulnerable, endanger y critically endangered son básicamente las tres categorías, los tres cajoncitos, donde pondríamos a las especies que se enfrentan a un riesgo real de extinción. Vulnerable, hay un riesgo más o menos alto de extinción, pero digamos que sería la categoría menos, en la que es menos probable la extinción, al menos de forma inmediata. Sería la mejor categoría, la mejor con todas las comillas del mundo, ¿vale? La mejor categoría dentro de las de amenaza, ¿vale? Las que dentro de que se enfrentan a la extinción están menos en peligro. En danger, digamos que estarían afrontando un riesgo alto de extinción, ¿vale? Y critically endangered estamos en un riesgo muy alto de extinción, ¿vale? Tan alto
la posibilidad de perder esa especie es totalmente fehaciente y además puede producirse en el futuro inmediato. No estamos hablando de dentro de 100 años, ¿vale? Estamos hablando de en un futuro inmediato podemos perder las especies que están catalogadas como critically endangered. Y ya pues lo que nos quedan son las dos categorías de extinción. X son especies extintas por completo, hemos perdido todos los ejemplares de esa especie, ha desaparecido. Y extinct in the wild, al final esa EW, son las especies que han desaparecido en la naturaleza, pero se mantienen ejemplares bajo cuidados humanos, sea en parques zoológicos, en santuarios, en reservas, donde sea, pero se mantienen bajo cuidados humanos. No tenemos poblaciones naturales, pero no hemos perdido completamente, ¿vale?, la especie. Seguimos teniendo una población que puede ser más o menos viable a nivel genético, pero continuamos manteniendo, digamos, esa especie con vida. Simplemente nos ubiquemos en dónde o qué herramientas vamos a utilizar, ¿no? En dónde nos vamos a mover. Y ahora sí, vamos a ver bichitos, ¿no? Los mamíferos marinos son un grupo artificial, quiero decir, no es un grupo evolutivo ni nada por el estilo, no es un grupo monofilético, simplemente es una agregación artificial que hacemos para unir diferentes grupos de mamíferos que en un momento de su evolución han retornado al medio marino y bueno, pues ahora mismo cuentan con especies que viven en medio marino. Vamos a tener grupos como el orden Sirenia, en el que el 100% de sus ejemplares, vamos, de sus especies, son animales considerados mamíferos marinos, sean residentes en medio marino o, por ejemplo, sean dulceacuícolas, que es lo que nos pasa en el orden Sirenia, que os he dejado un manatí común, un manatí antillano, ¿vale? Trichechus manatus sería este animal, pero por ejemplo, dentro de la misma familia que esta especie, vamos a tener al manatí del Amazonas, que lo tenemos en agua dulce, pero todo el grupo se considera perteneciente a los mamíferos marinos. Tenemos otro grupito, que es el orden carnívora, donde hay mucha gente, ¿vale? Mucha gente, o sea, los lobos, los leones, ¿vale? Los lobos, los leones, los terrestres, ¿no? Donde tenemos pues una diversidad enorme de especies y dentro de esa diversidad enorme de especies hay varios grupos que tienen representantes marinos, ¿vale? Aquí dentro del orden carnívora tendríamos osos polares, ¿vale? Tendríamos a dos especies de nutrias marinas, en Hydralutris y Lontra felina, que luego las veremos por ahí, y tendríamos a todos los pinnípedos, o sea, focas, leones y osos marinos. Allá en Sudamérica, lobos marinos, ¿vale? Hablamos de lo mismo, es lo mismo un león que un lobo. Tendríamos también a las morsas, ¿vale? Todo eso estaría aquí dentro del orden carnívora. Aquí os he dejado una fotito de un elefante marino, que es un tipo de foca, simplemente porque es poniendo cara. Y nos quedaría luego el grupo Cetartiodáctila, que yo sé que es un nombrajo así raro, simplemente es un grupo que engloba los cetáceos y todos los artiodáctilos, o sea, las cabras, las vacas, los hipopótamos, las llamas, las jirafas, ¿vale? Toda esta gente está clasificada dentro del grupo Cetartiodáctila, que evolutivamente son un conjunto, ¿vale? Son una unidad evolutiva y deben clasificarse juntos. De hecho, esto es una clasificación relativamente reciente, pero bueno, es un poco como se clasifican a día de hoy. Evidentemente las cabras, las vacas, la jirafa, pues no son de nuestro interés, no son mamíferos marinos, no son de nuestro interés hoy. Sí que nos quedamos con todo el grupo de los cetáceos, que lo vamos a tener dentro de este orden Cetartiodáctila. Recordad que dentro de cetáceos vamos a tener misticetos y ontocetos, es decir, el grupo de las ballenas, ¿vale?, de los cetáceos con barbas, y luego todo el grupo de los cetáceos con dientes, que serían los ontocetos. Y bueno, pues como representante de este grupo os he dejado aquí una yubarta, una ballena jorobada, que sería miembro del grupo de los misticetos. Entonces, vamos a ir viendo qué tenemos a nivel de conservación en cada uno de los grupos, ¿vale? Empezamos con los sirenios, que bueno, pues no es precisamente el mejor de los grupos para empezar, pero es el más pequeñito, con lo cual es el más abordable. ¿Por qué no es el mejor? Pues porque en cuanto vayáis ubicando colores os vais a dar cuenta que son colores que no queremos ver. Negros son extintos, ¿vale? Grises, extintos en la naturaleza, que no vamos a tener ninguna especie nosotros, pero extintos sí. De hecho, aquí vemos la primera. Critically endangered son rojos oscuros, como granates. El rojo normal, rojo así brillante, van a ser los endangered. Vulnerables
van a ser naranjas. Entonces, todo lo que tenemos en el grupo de los sirenios son 5 especies y de esas 5 especies tenemos una extinta en el siglo XVIII por sobreexplotación. O sea, básicamente nos la hemos cargado nosotros. La cazamos, la cazamos, la cazamos, la cazamos hasta que desapareció. Este animal, bueno, esto es una réplica, la vaca marina Steller, ¿vale? O era la vaca marina Steller. La especie es Hydrodamalis gigas y, bueno, pues lo que os comentaba, la tenemos ya como extinto. Siempre que nos vaya a salir por aquí un extinto en la presentación, estamos hablando de extinción directamente asociada a actividades humanas, ¿vale? No estamos hablando de extinciones evolutivas, no hablamos del Cretácico, ¿vale? Ni del Pleistoceno, estamos hablando de ahora, de tiempo histórico, de especies que directamente se han extinguido como consecuencia de las actividades humanas. Me gusta meter las especies extintas porque si las obviamos es como si no hubiera pasado, pero ha pasado, ¿vale? Y nos da una idea bastante buena sobre la sensibilidad que tienen a la extinción ciertos grupos. Entonces, aunque por ahí veáis en mogollón de bibliografía, en un montón de sitios, hay 4 especies de sirenios, no es cierto. Hay 5 especies de sirenios. Una de ellas la hemos llevado a la extinción. Uy, alguien por ahí, Lucía, tienes activado el micro y te acabamos de oír. Entonces, lo que os comentaba, ¿vale? Vamos a tener también por ahí las extintas. Fijaos el percal o la situación de este grupo. Tenemos 5 especies, una de ellas la hemos llevado a la extinción y las otras 4 que nos quedan están catalogadas como vulnerable, o sea, están dentro de una de las 3 categorías de amenaza, que eran vulnerable, endanger y critically endangered. Ahí las tenemos, ¿vale? O sea, no tenemos ni un solo sirenio que esté fuera de una situación de amenaza. Una la hemos extinguido y las otras 4 se enfrentan a un alto riesgo de poder desaparecer en la naturaleza. Lo peor es que todas estas especies, en mayor o menor medida, todavía siguen siendo cazadas, ¿vale? La que más protección tiene es el manatí del Amazonas, que es este que tenéis aquí, que os señalo con el cursor, que digamos es el que tiene una regulación más estricta y que se cumple mejor. Pero la realidad es que, uy, perdonad que os hago spoiler, se me va la diapositiva. La realidad es que, al menos a nivel local, todas estas especies, a pesar de estar catalogadas dentro de una categoría de amenaza, siguen siendo cazadas activamente por el ser humano. Simplemente para que pongáis nombre a los bichos, ¿no? Quiero decir, asociemos cara con nombre. Esto que tenemos arriba es un dugongo. Si veis, tiene cierta similitud con la vaca marina Steller, sobre todo a nivel de la caudal, básicamente porque los dos pertenecían a la misma familia, que es Dugongidae. Lo demás son manatíes, van a tener colita en forma de pala, no va a tener esta escotadura, ¿vale? Los dugongos, sino que la vamos a tener pues, con unas caudales redondeadas. Tendríamos Amazonas, ¿vale? El manatí del Amazonas. Pertenecen los 3 manatíes a la familia Triquequidae. Y bueno, lo que os comentaba, ¿vale? Manatí del Amazonas, que es Triquecus inunguis, el manatí común o antillano, que es Triquecus manatus, y el africano, senegalensis. Pues bueno, pues primer grupo y empezamos ya con unos números bastante poco esperanzadores, ¿vale? Colores que no nos gustan ver. Pero bueno, ahí los tenemos. Si nos vamos al grupo de los carnívoros, ¿vale? Recordad que dentro de los carnívoros, mamíferos marinos dentro del grupo de los carnívoros, vamos a tener a todos los pinnípedos, otáridos, son leones y osos marinos o lobos marinos, las focas y luego las morsas. Y además osos polares, ¿vale? Dentro de la familia Ursidae y 2 especies de nutrias. Pues vamos a ir dando un vistacito a todo el grupo de los carnívoros. Empezamos por otáridos, que son leones y osos marinos, ¿no? O los lobitos marinos, da igual cómo los llamemos. Tenemos una especie extinta, esta, el Xalophus japonicus, ¿vale? Es básicamente el león marino asiático, león marino japonés, que se declaró, se tuvo el último avistamiento hacia 1950, 1951. Entonces lo tenemos perdido ya por completo, no se mantienen ejemplares bajo cuidados humanos, con lo cual está extinto. Directamente por la caza a la que se le sometió, perdona, me trabo yo sola, por la caza a la que se le sometió. Primero se capturaban por el pelaje, de hecho, en general el tema de otáridos y de focas ha habido una gran incidencia de caza por el pelo, ¿vale? Porque tiene valor en la industria peletera, sobre todo los osos marinos
y las focas, pero también los leones. Y luego, por otro lado, porque se consideran competidores de las pesquerías, ¿no? O sea, competidores de los pescadores. Y bueno, pues como que hay localmente al menos bastante enemistad, y al final pues lleva un poco a que en ciertos lugares vayamos a tener mortalidades directamente asociadas a matamos a estos bichos porque compiten con nuestro recurso pesquero. Hay también bastantes casos de enmalles, redes de pesca, es decir, situaciones de bycatch o de pesca incidental o accidental, que es como se denomina. Pues como os comentaba, tenemos una especie extinta, Scephalopus japonicus, tenemos cuatro especies en danger, ¿vale? Que tienen un alto riesgo de extinción, y tenemos una especie vulnerable que tiene riesgo de extinción. Luego ya sería una casi amenazada y 9 especies tienen una buena situación, ¿vale? Que son least concern, esas que no tenemos que preocuparnos. Pero de todo este grupo de 16 especies vamos a tener 10 fuera de categorías de amenaza, 5 en categorías directas de amenaza, es decir, en categorías en las que hay un riesgo de extinción, sea mayor o menor, y una directamente extinta. Que sepamos quiénes son. Yo solamente os voy a ir poniendo en cada caso las especies que se asocian a esas categorías de amenaza. Las que están bien no las vamos a ver, porque es que no podríamos verlas todas, porque aquí los números son pequeños. Cuando pasemos a los cetáceos, pues claro, estamos hablando de muchísimas más especies. En total en cetáceos son 90 y podríamos tirarnos aquí 3 vidas. Bueno, la extinta es Scephalopus japonicus, ¿vale? La vulnerable es este animal, esto es un machito de Calorhinus ursinus, es el oso marino septentrional, ¿vale? Lo vamos a tener ubicado en el Pacífico Norte, ¿vale? Y lo que decíamos, catalogado como vulnerable la especie, es decir, se afronta a un alto riesgo de extinción, no un riesgo muy alto, pero sí un alto riesgo de extinción. Los que sí afrontan un riesgo muy alto de extinción son las 4 especies que encontramos dentro de Endanger, que las tenemos aquí. Por un lado, aquí los 2 de arriba son Galápagos. No es que sean Galápagos ellos, sino que son otáridos de las Islas Galápagos. Vamos a tener Zalophus wolbachii, es este animal, león marino de Galápagos, y Artocephalus galapagoensis, es este otro animal, el que vemos más gordito, que es el oso marino de Galápagos. Se les denomina también león marino de un pelo y lobo marino de un pelo y lobo marino de 2 pelos, ¿vale? Simplemente son formas diferentes de llamarlos, allí en América o aquí en Europa. Entonces, bueno, Zalophus wolbachii, Artocephalus galapagoensis, que con nombres científicos nos entendemos todos, así da igual donde estemos, ¿vale? Se sirve para todo el mundo. Las 2 especies de Galápagos al final tienen unas poblaciones muy restringidas, han tenido una presión de caza enorme, ¿vale? Sobre todo asociada a la industria peletera, y a día de hoy, aunque están protegidas, la realidad es que todavía están, digamos, pagando poblacionalmente las consecuencias de la presión enorme a la que se les ha sometido durante siglos. Lo que tenemos aquí debajo son 2 leones marinos diferentes. Esto es un macho de león marino de Nueva Zelanda, la especie es Phocartos hockeri. Esto es una hembrita de león marino australiano, la especie es Neophoca cinerea. Estos 4, las 2 especies de Galápagos, el león marino de Australia, australiano, y el león marino neozelandés, son las 4 especies en danger que vamos a tener dentro del grupo. Yo no sé si vosotros erais conscientes de que tenemos leones marinos que se han extinguido, de que tenemos leones marinos y osos marinos que están afrontando un riesgo elevado de desaparición en la naturaleza. Supongo que siempre tenemos un poco esa idea de poblaciones enormes, ¿no? De Otaria vironia, es decir, de vironia o flavescens, que son sinónimos, el león marino patagónico, o de Zalophus californianus, que es el león marino californiano. Poblaciones grandes, saludables, vale, correcto, esos son poblaciones grandes y saludables. De hecho, son especies que están aquí, en el verde, en el least concern. Pero la realidad es que tenemos otra parte, menos visibilidad, de especies menos conocidas, sobre todo de bichos que a lo mejor ni éramos conscientes de que existían,
La realidad es que existen que afrontan situaciones de conservación bastante problemáticas, ¿vale? Esto en cuanto a otáridos. Si nos vamos a fócidos, bueno, la situación mejora un pelín, porque tenemos un porcentaje más grande de especies en Lisconcern, ¿vale? De las 19 que hay de focas, tenemos 14 Lisconcern y solamente 5 afrontan malas situaciones. Bueno, las tenemos, ¿vale? Igual que pasaba con los otáridos, tenemos una especie extinta. Os he dejado un dibujillo, básicamente porque no hay tampoco imágenes muy buenas de este animal. También lo perdimos a primeros de los años 50, ¿vale? Hacia 1952. Y se trata de Neumonachus tropicalis, que era la foca monje del Caribe, ¿vale? Veréis, de hecho, que hay 3 especies de focas monje y las 3 las tenemos aquí. La del Caribe como extinta, la de Hawái, la del Mediterráneo dentro de las endanger, ¿vale? Con lo cual las 3 especies de foca monje lo llevan fatal. De hecho, tiene todo el sentido del mundo porque son de las especies que tienen más proximidad al ser humano, básicamente por el área de distribución que tienen, ¿vale? Si tú eres una foca antártida, o de la Antártida, perdón, o antártica, que vives en el casquete polar antártico completamente alejada de la presión de actividad humana más intensa, evidentemente tus poblaciones van a tener una situación muchísimo mejor que si eres una foca que vive en el Mediterráneo, que vive en torno a Hawái o que vives en el Caribe o vivías en el Caribe, donde al final la densidad humana es mayor, la cantidad de actividades humanas también son mucho más grandes y la interacción es directa, ¿vale? Entonces las focas monje, las 3 están fatal. Una extinta, ¿vale? Caribe extinta y Hawái y Mediterráneo catalogadas como endanger, ¿vale? Alto riesgo de extinción. ¿Cuál es la tercera que está aquí en endanger junto a las 2 focas monje que todavía conservamos, que no hemos liquidado del todo y no hemos extinguido? Pues este animalito es Pusa cáspica, ¿vale? Es la foca del mar Caspio. La foca del mar Caspio al final lo que tiene o lo que ha tenido históricamente es una presión de caza enorme, porque hay una gran demanda del pelaje y una gran demanda de la carne para consumo humano. Se utilizan también bastante el tema de la carne de foca, no solo de esta especie, sino de otras, para la elaboración de piensos, ¿vale? De piensos para alimentar animales, entre otras cosas, por ejemplo, piensos para mascotas, ¿no? Para perros, para hurones y similar, porque estamos hablando de una carne con unas concentraciones de grasa muy altas y además con unas grasas de alta calidad, con lo cual es como muy apreciada para la elaboración de piensos. Pues bueno, que lo sepáis. También comentaros, bueno, pues el tema de que esta especie, concretamente la Pusa cáspica, la foca del Caspio, se ha capturado específicamente también por el tema del pelaje. De hecho, cuando se catalogó como endanger, se prohibió la caza de estos ejemplares, pero eso lo único que hizo, o sea, se prohíbe la caza, pero no se elimina la demanda. Entonces sigue existiendo demanda por parte del ser humano, ¿no? O sea, seguimos queriendo tener productos de Pusa cáspica, de esta especie, no la podemos capturar legalmente, entonces eso lo que hace al final es que se dispare el mercado negro y que lo que tengamos como consecuencia es incluso un incremento en la caza, porque de repente el valor en el mercado negro de los productos de esa especie es muchísimo mayor de lo que era previamente, ¿no? Antes de la prohibición. Al final lo que se ha hecho ha sido permitir legalmente la caza y estamos hablando de una especie que está en danger, ¿no? O sea, que tiene un alto riesgo de extinción, lo cual pues son de esas cosas que a mí me indignan, pero la realidad es que está funcionando mejor de lo que funcionaba la prohibición, porque ha regulado el precio de los productos y entonces ha disminuido el furtivismo. Lo que pasa que, bueno, lo que se hace es que se capturan fuera de los momentos de cría y solamente en zonas donde está permitida la captura y de esa manera pues se está consiguiendo más o menos estabilizar la situación. Y hay por ahí un micro abierto de alguien que le escuchamos. Bueno, lo que os decía, la que nos queda aquí, la vulnerable, es este animalito, es Cistófora cristata, que es la foca de casco, es una foca ártica, ¿vale? O sea, nos hemos ido ya de las zonas en las que estábamos, más humanizadas, a zonas árticas, sobre todo ligada, digamos, a casquete polar ártico.
y la cuestión es que ha tenido una incidencia de caza bastante alta porque se consume, o sea, la carne se consume, ¿no? Se comercializa para consumo humano y entonces eso es uno de los elementos que ha hecho que haya reducido sus poblaciones a lo largo del tiempo, pero también el hecho de que el pelaje de las crías es bastante apreciado en peletería. Entonces, bueno, pues ha llevado a que, aparte del consumo de la carne de foca de casco, tengamos un foco ahí a la matanza de crías para abastecer a la industria peletera. Si habéis visto las clásicas imágenes de Canadá con las matanzas de bebés de foca blanquitas, no es esta especie, ¿vale? Es la foca de arpa o foca pía, es Pagophilus groenlandica. Estaría aquí en Lisconcern, pero pasa lo mismo con esta especie, ¿vale? Con la foca de casco, solo que hay muchísima menos visibilidad social, con lo cual no somos conscientes. Le damos muchísima relevancia a las matanzas de foca pía, que la tiene, ¿eh? Es una especie que no tiene riesgos de extinción, al menos actuales, y sin embargo tenemos otra especie que está ya en una catalogación de amenaza, es decir, que tiene un riesgo inminente de extinción, aunque no sea alto como una endanger o una critical endanger, pero que tiene un riesgo de extinción, también se captura, pero que es menos visible socialmente, ¿vale? Entonces, como es menos visible socialmente, ni siquiera somos conscientes de que está ocurriendo. Es un poco también por lo que estamos hoy aquí, ¿no? Y por lo que estoy contándoos esto y focalizando precisamente en las especies que tienen problemas. Porque si no tienen visibilidad social y no sabemos que pasa algo con las especies, tampoco vamos a tomar ninguna medida, ¿vale? Ni va a haber una exigencia social o un deseo social de que las situaciones cambien. Si no lo ves, si no sabes que algo ocurre, es completamente ajeno y desde luego no vas a ser parte de la solución. Un poco del problema, pero no vas a ser parte de la solución porque ni siquiera eres consciente de que algo está sucediendo. Así que lo primero que creo que es necesario es que sepamos que las cosas ocurren. Vale, esto en cuanto a las focas. Voy un poco lo más rápido que puedo porque quiero contaros muchas cosas y quiero que tengamos tiempo para las preguntas, pero también que salgamos de aquí a una hora, pues que no, que no seáis medianoche y me peguéis todos por enrollarme mucho. Entonces, bueno, voy a ir un poco rápido, pero espero que lo vayáis siguiendo todo bien. Habíamos visto otáridos y fócidos, ¿vale? O sea, leones marinos, osos marinos, focas por otro lado. Dentro de ese orden carnívora teníamos otras cositas. Os había comentado morsas, que pertenecen a la familia Odovenidae, osos polares, que pertenecen a úrsidos, y luego dos nutrias marinas, Enidralutris, que es esta de aquí, y Lontrafelina, que pertenecen a la familia Mustelidae. Y todos ellos son mamíferos marinos también, o se consideran dentro de este grupo de los mamíferos marinos. Entonces los he puesto todos juntos porque al final una familia tiene dos especies y luego las otras dos son familias que solamente tienen una. En el caso de Odovenidae solo hay una especie en la familia, en Ursidae hay más, pero que nos interesa a nosotros solo una. A lo que os voy, tenemos odovenidos, ¿vale? Morsa, Odovenus rosmarus, y oso polar, que es Ursus maritimus, vulnerables. Y las dos nutrias marinas, Enidralutris lontrafelina, danger. Fatal. O sea, 4 especies, las 4 especies en una de las categorías de amenaza, ¿vale? Especialmente el grupo de las nutrias, los que peor situación tienen actualmente. Esta situación de endanger es consecuencia directa de la sobreexplotación a la que se ha sometido a las nutrias por parte de la industria peletera, ¿vale? El valor del pelaje de nutrias en el mercado de la peletería ha sido altísimo durante siglos. Entonces, se han matado indiscriminadamente tanto a lontras felinas, que son estas de aquí, que las tenemos en el hemisferio sur, ¿vale? En el Pacífico de Sudamérica, y a Enidralutris, que la vamos a tener en el Pacífico Norte, tanto en la costa americana como en la costa asiática. Entonces, bueno, pues lamentable, ¿no? Que vamos sumando especies que están en malas situaciones. No tenemos en este vistazo ni una sola especie que esté fuera de una categoría de riesgo de extinción. Entonces, bueno, pues no sé a vosotros, pero a mí estas cosas me descorazonan, ¿no? Es como, parece que no hay salida. En realidad, si no hacemos las cosas bien o no cambiamos las tendencias, pues poca salida tenemos. Por ahí hay algún micro abierto. Cuidadín.
En cuanto al tema de morsas y de osos polares, aunque están vulnerables, da bastante miedo la situación de los ecosistemas que ocupan, ¿vale? Estamos hablando de animales de ecosistema ártico y, como todos sabéis, estamos viviendo un periodo en el que se está produciendo un calentamiento generalizado del planeta, está habiendo una retrocesión enorme de los hielos en el Ártico, entonces asusta bastante la repercusión que puede tener sobre las poblaciones de estos animales, tanto de las morsas como de los osos polares, como también de muchas focas árticas, la repercusión, ¿no?, que este calentamiento global y que esta alteración en los ciclos normales de hielo y deshielo vaya a tener sobre las especies. Entonces, sobre todo en especies que ya están en una catalogación de amenaza, el hecho de que ocupen este tipo de ecosistemas asusta bastante. Pero bueno, esto en cuanto a los carnívoros. Con esto terminaríamos el grupo de los carnívoros y nos vamos a los cetartiodáctilos, que evidentemente solo vamos a hablar de cetáceos. Las cabras las dejamos ahí pasando en el monte. Y nos quedamos con los cetáceos, que son los mamíferos marinos que tenemos dentro de este grupo. Perdón. Vamos a echar un vistazo, por un lado, a los misticetos, es decir, a las ballenas, los cetáceos con barbas, y por otro lado, los odontocetos, que son los cetáceos con dientes. Más o menos la mitad, bueno, de hecho, la mitad, no más o menos, sino la mitad exacta, de los misticetos están catalogados como lisconcer y algo más de la mitad están fuera de catalogaciones de amenaza, ¿vale? Tenemos 8 especies fuera de catalogaciones de amenaza y el resto las vamos a tener o en catalogaciones de amenaza o en este sitio azul, este trocito azul, que es no lo sabemos, ¿vale? Datos deficientes. No tenemos información para determinar con exactitud en qué categoría de amenaza tenemos a esa especie. Concretamente, el que no sabemos cómo está es el rorcual de Omura, ¿vale? Es Balaenoptera omurai. Es una especie que probablemente no hayáis oído hablar de ella o suene solo levemente porque, bueno, es poco conocido. Y además es una especie de descripción reciente, ¿vale? Se describió en 2003 para la ciencia. Entonces, no es alguien del que se sepa mucho en términos globales. También es normal que tenga esa situación de datos deficientes. ¿Qué tenemos en las categorías de amenaza? Vulnerable, vamos a tener al rorcual común, que sería este animal, ¿vale? Es el segundo animal más grande del planeta, la segunda ballena más grande, pero también el segundo animal más grande del planeta, el más grande que existe y que ha existido, ¿vale? O sea, ninguno de los dinosaurios, al menos que tengamos restos y que hayamos podido constatar los tamaños y las biomasas, ha alcanzado las dimensiones ni del rorcual común, que es esta especie, ni del rorcual azul o ballena azul, que es esta otra, que va a estar en endanger. Entonces, las dos especies más grandes que tenemos de animales en el mundo las tenemos en riesgo de extinción. El rorcual común, perdí el ratón, perdón, el rorcual común lo tenemos vulnerable. Cuando ahora veamos los cambios que ha habido en las catalogaciones, es una buena noticia, aunque sea irónico decir que estar vulnerable es una buena noticia, porque antiguamente, o sea, anteriormente estaba catalogado como endanger. Entonces, los cambios de los que vamos a hablar son cambios que se han producido de 2017 hasta ahora 2020, o sea, hablamos de los últimos 3 años, con los cuales son todo cambios muy recientes. Bueno, anteriormente estaba catalogado como endanger, estaba aquí en este quesito y eran 4 las especies que teníamos y bueno, pues hemos podido sacar al rorcual común de endanger y llevarlo a vulnerable porque sus poblaciones están mejorando, ¿vale? Entonces, bueno, al menos son buenas noticias dentro de que sigue dentro de una categoría amenazada. Las 3 endanger que tenemos, las tenemos aquí, ¿vale? Son básicamente la ballena franca del Pacífico Norte, la especie es Eubalena japonica, ¿vale? Sería este animal. El rorcual azul, como os decía, Balaenoptera musculus. No os dije, el común es Balaenoptera physalus, simplemente por el nombre de rorcual común no lo ubicáis, pues os dejo el científico, Balaenoptera physalus. Volviendo a los endanger, era Eubalena japonica, Balaenoptera musculus, que es el rorcual azul, y el rorcual boreal, que sería esta especie, es Balaenoptera borealis, ¿vale? Pues estas 3 las vamos a tener aquí metiditas en endanger.
Balaenoptera borealis es el tercer rorcual más grande que existe. Entonces tenemos al azul el más grande, el rorcual común el segundo y el rorcual boreal el tercero. Y los tres están o vulnerables o en danger. Tiene sentido, quiero decir, tiene un razonamiento. ¿Por qué? Porque son las especies que han tenido una mayor incidencia de la industria ballenera, es decir, han sido objeto de captura prioritaria porque son las más grandes, lo cual cuando se mejoró la industria ballenera, es decir, cuando se empezó a tener más competencia en cuanto a barcos más veloces, barcos más grandes, que pudiesen, digamos, portear, se pudiera procesar los cadáveres y portearlos en el barco, entonces empezaron a capturarse estas especies de rorcual como prioritarias. Lamentablemente, se siguen capturando a día de hoy y quien crea que la industria ballenera es cosa del pasado o que solo es algo que tiene que ver con Japón está bastante lejos de la realidad. Seguimos teniendo industria ballenera funcional a nivel mundial, con países como Islandia, como Noruega, como Japón, ¿vale? Como Dinamarca a través de las Islas Feroe, incluso Estados Unidos tiene capturas de subsistencia. O sea, la industria ballenera sigue funcionando, aunque nos parezca que no, y se capturan no rorcuales azules, que está prohibida la captura, pero se capturan rorcuales comunes, y se capturan rorcuales boreales, a pesar de estar catalogados como endangered. Bueno, pues la otra que nos queda sería la ballena franca del Atlántico Norte, ¿vale? Es critically endangered. Y ahora os hablo de las dos francas en conjunto. Las dos pertenecen a la misma familia, la familia Balenidae, son diferentes de estas tres, ¿vale? Los rorcuales serían balenoptidos, pertenecen a una familia, y luego las francas van a estar juntitas en otra familia, con más cositas, como la ballena de Groenlandia. Bueno, de 4 especies que hay en esa familia Balenidae, vamos a tener 2 amenazadas. La japónica, la del Pacífico Norte, endangered, la del Atlántico Norte, que es Eubalena glacialis, la tenemos critically endangered. De hecho, es otro de los cambios que ha habido en estas revisiones que se han producido de las catalogaciones, vamos, de las categorías de amenaza. Ha pasado, igual que el rorcual común, ha pasado de endangered a vulnerable. La ballena franca del Atlántico Norte ha pasado de endangered a critically endangered, porque las poblaciones siguen teniendo tendencias decrecientes y vamos perdiendo efectivos con el paso del tiempo. ¿Por qué las francas están mal en el hemisferio norte? Porque si vemos la que tenemos en el hemisferio sur, que es Eubalena australis, es Lisconcern, está aquí, está estupenda. Las del norte están bastante mal en cuanto a su conservación, porque fueron las primeras especies sobre las que se empezó a cazar. De hecho, fue concretamente glacialis, esta de aquí, la critically endangered. Son mucho más lentas que los rorcuales, veis que son más voluminosas, más gorditas, son más lentas que los rorcuales, y además tienen una flotabilidad post-mortem mucho más prolongada, lo que significa que cuando se mataban, ¿vale?, permanecían flotando en el agua y se podían arrastrar, ¿no?, se podían portear a puerto sin que el cadáver se sumergiese y lo tuviésemos que soltar y perderlo porque nos lastraba el barco. Entonces estamos hablando del inicio de la industria ballenera, y en el inicio de la industria ballenera esta fue la especie, digamos, sobre la que se hizo más foco, ¿no?, esa Eubalena glacialis. Evidentemente, en cuanto esto empezó a progresar, pasamos también nos cambiamos de océano y se comenzó también la captura de japónica. Entonces, la cuestión es que han sido especies que, aunque una vez que empezaron a capturarse rorcuales y cachalotes tuvieron menos valor, siguieron capturándose, pero claro, al ser las primeras llevaban muchísimo más tiempo, estamos hablando de siglos, en los que solo pudieron capturarse francas, no teníamos todavía acceso a rorcuales o a cachalotes, simplemente por dimensiones, velocidad y por el hecho de que se sumergen cuando mueren. Y bueno, pues el foco de la industria ballenera fue ahí. Y lo que os comentaba, ¿vale? Aunque muchas veces se vende por ahí socialmente que la industria ballenera está parada, que hubo una moratoria a primeros de los 80, sí, hubo una moratoria a primeros de los 80, pero a partir del 85, 1985, se reiniciaron las capturas. Lo que sí se hizo fue proteger algunas especies y quedaron fuera de las especies de caza.
pero otras se siguen manteniendo y no han parado de capturarse desde los años, vamos, desde el año 85, la temporada 85-86. Si por ahí habéis visto a lo mejor alguna noticia de que Japón vuelve a las capturas comerciales y nos indignamos porque no estaba capturando, nunca ha dejado de capturar. Lo que pasa es que capturaba en un apéndice diferente, o sea, bajo otro nombre, eran capturas científicas. La realidad es que capturaban. Y bueno, pues tenemos países que nunca han dejado de capturar a nivel comercial, ¿vale? Por ejemplo, Islandia o por ejemplo Noruega, con lo cual no tenemos que irnos tan lejos a apuntar con el dedo a los japoneses que están en este barco, pero no son los únicos, ¿vale? Entonces, seamos conscientes de la realidad que hay, global y completa, y no nos quedemos solo con información parcial. A veces además es súper sensacionalista, es importante conocer las situaciones reales. Bueno, esto en cuanto a los misticetos. Y en los odontocetos, los cetáceos con dientes, esos los he dividido en varias diapositivas porque si no es inabordable. Porque son muchos, ¿vale? Estamos viendo un grupo muchísimo más diverso y porque además los amenazados son muchos y no quería poneros fotos muy pequeñitas y que no fuerais capaces de ver nada. Así que os lo he puesto en varias diapositivas diferentes. Empezamos, lo que estáis viendo aquí son los del quesito que sacamos aquí de la gráfica, ¿no? El que vemos como que lo hemos sacado fuera. Entonces, estos tres son los critically endangered, 3 especies que afrontan un riesgo extremo de extinción. De hecho, bueno, os pongo nombres y ahora os cuento el de hecho. Vaquita, ¿vale? Es una marsopa. La especie es Phocena sinus, perdonadme, que acabo de hacer un mix de 2 nombres científicos diferentes. Phocena sinus, vaquita, la tenemos, los únicos ejemplares que queda y se estima, ahora mismo las últimas estimas de la UICN es que quedarían 18 ejemplares maduros, es decir, 18 reproductivos en toda la población, y esa población la tenemos en el Mar de Cortez. México, la península de California, ¿vale? Continente, el mar que queda, digamos, como englobado entre el bracito de la península de México, de la península de California y el resto de México, vamos a tener ahí, ese es el Mar de Cortez, pues, digamos aquí, en la axila del brazo, en la desembocadura del río Colorado, ahí vamos a tener la población que nos queda de vaquitas. Es una especie que ha sido endémica del Mar de Cortez siempre y simplemente su población se ha ido reduciendo enormemente hasta pues, las cifras de las que estamos hablando, ¿no? que tendríamos menos de 60 vaquitas como población global. Eso estamos hablando de cifras muy altas, ¿vale? Ya os digo que la última estima que hay por parte de la UICN son 18 individuos reproductivos. El baiyí sería este animalito. El baiyí es un tipo de delfín de río, es el delfín del río Yangtze, pertenece a la familia Lipotidae, la especie es Lipotes vexillifer y es un poco el que afronta la peor situación, incluso peor que la vaquita, porque a día de hoy no hay constancia de que queden ejemplares con vida. De hecho, en 2006 se hizo un sondeo a gran escala buscando ejemplares de baiyí por todo el río Yangtze, con avistadores experimentados e hidrófonos en el agua, un esfuerzo internacional enorme y no consiguieron encontrarse ningún ejemplar, ¿vale? No se pudo encontrar ningún ejemplar, ni por avistamiento, ni se pudieron detectar vocalizaciones en los hidrófonos. Desde entonces no ha habido ningún indicio de la especie y, bueno, pues lamentablemente lo más probable es que de aquí a unos años haya que determinar que se pasa el baiyí de esta situación de critically endangered a extinto. No hay ejemplares bajo cuidados humanos. De hecho, en 2006 uno de los objetivos era localizar poblaciones de baiyí, intentar capturar ejemplares para iniciar un programa de cría bajo cuidados humanos, pero no se consiguió encontrar ningún ejemplar, con lo cual no hay programa de cría bajo cuidados humanos ni nada que se le parezca. Y lamentablemente, pues es una de esas especies que vamos a tener que ver cómo la hemos extinguido también por sobreexplotación, por competencia por recursos, por muchísimos problemas de bycatch, ¿vale? De enmalles en artes de pesca tradicionales y también derivado del tema de la pesca eléctrica que se lleva a cabo en el Yangtze
y que bueno, pues genera muchísima mortalidad en diferentes especies, no solo en baillís, pero entre ellos en el baillí. Bueno, pues este animal que a lo mejor es tan rarito casi como los otros, sé que a lo mejor no son los delfines que uno tiene normalmente en mente, pero es un tipo de delfín. Este sí es un delfín oceánico, pertenecería a la familia Delfinidae. Se trata del delfín giboso del Atlántico, la especie Sousa teutsi, y está catalogado también como critically endangered, ¿vale? Tiene unas poblaciones muy limitadas, es una especie que ha tenido una incidencia de captura para consumo humano enorme y que también se captura para utilizar la carne como cebo para otro tipo de pesquerías, de manera que, bueno, pues al final la presión es enorme. Es una especie muy costera, de hábitos muy, muy, muy costeros. De hecho, fijaos en la imagen que estamos viendo, lo estamos viendo muy cerca de la costa. Entonces, ese hábitat costero, ese empleo de áreas muy costeras, al final hace que esté muy expuesto a las actividades humanas, con lo cual le ponen un alto riesgo y, de hecho, ahí tenemos, ¿no?, la circunstancia, esta critically endangered. Los endangered que tenemos aquí en los odontocetos van a ser, bueno, pues 6 especies diferentes. Igual alguna os es familiar, pero entiendo que probablemente no, porque no son precisamente digamos, los odontocetos más comunes. Bueno, yo os los comento. Tenemos el delfín de Héctor, ¿vale? Cephalorhynchus hectori. Tenemos Orcaela brevirostris, ¿vale?, que es el delfín de Irrawaddy, o delfín beluga, también se le llama. No tiene nada que ver con las belugas, es un animal que pertenece a la familia Delfinidae. El nombre de este delfín beluga es simplemente porque recuerda, ¿no?, físicamente, pero nada más. Tenemos 2 delfines de río, ¿vale? Teníamos al baillí por un lado en critically endangered. Aquí tenemos otras 2 especies de delfines de río en endangered. Hay 4 especies de delfines de río y las vamos a ver todas, lamentablemente, porque todas están en una u otra categoría de amenaza. O sea, el baillí en critically endangered, sin detección de ejemplares desde hace demasiado tiempo ya, más de 15 años. Lo que os decía, aquí otras 2 especies de delfines de río, y os chivo un poco. Aquí tenemos el cuarto de los delfines de río, o sea, 4 especies de delfines de río y todas fatal. Esto es Platanista gangética, es el delfín del río Ganges e Indo y está catalogado como endangered. Este sería Inia geoffrensis, el delfín del río Amazonas, que hasta 2018, no teníamos información fehaciente sobre su estado de conservación y estaba catalogado como datos deficientes. Y sin embargo, pues cuando se ha tenido información fehaciente ha pasado de datos deficientes a endangered directamente. O sea, hemos pasado de no tener ni idea a tener que catalogarlo en riesgo muy alto de extinción de un plumazo. Lamentable, pero es lo que hay. Entonces, lo que os decía, 2 delfines de río, ¿vale? Orcaela brevirostris, Cephalorhynchus hectori, ¿vale? Aquí tenemos otro delfín giboso. Habíamos visto aquí a Teutsi, al del Atlántico. Aquí lo que tenemos es el delfín giboso del Índico, ¿vale? Lo vamos a tener en la costa, son también muy costeros, lo vamos a tener desde la costa de Sudáfrica en el Índico, no en el Atlántico, hasta la costa de la India, ¿vale? Muy pegaditos a costa, con lo cual mismo problema veíamos en Teutsi. Altísima exposición, actividades humanas, lo que hace que, bueno, pues que sus poblaciones estén en la situación que están, en esta situación de endangered, ¿vale? Y la única especie que nos queda aquí es una marsopa, igual que teníamos a la vaquita, una marsopa aquí amenazada en critically endangered, pues tenemos otra marsopita más. Es Neophocena asia orientalis, ¿vale?, que es una de las marsopas sin aleta que hay 2, y la otra la vamos a ver ahora en vulnerables, que bueno, básicamente la tenemos también catalogada como endangered. Haceos una idea que Neophocena, asia orientalis, tiene poblaciones también en el río Yangtze, donde ya tenemos posiblemente extinto al baillí, a este delfín de río. Pues Neophocena asia orientalis comparte parte de su área de distribución con el baillí. Entonces, al menos las poblaciones del Yangtze preocupan mucho. De hecho, la población
fluvial está catalogada como critically endangered, pero solo esa población, no la especie completa. La especie completa la tenemos como endangered, ¿vale? Y las vulnerables que vamos a ver, tenemos a los cachalotes, aunque mucha gente los ubique entre las ballenas, no son ballenas, son odontocetos, tienen dientes enormes, ¿vale? Entonces están catalogadas aquí en la familia Physeteridae, único representante de Physeteridae, pues Physeter macrocephalus, vulnerable. La otra Orcaela, hemos visto aquí Brevirostris, endangered. La otra especie del género Orcaela que tenemos, que es Hainsoni, vulnerable, ¿vale? La otra Marsopa sin aleta, hemos visto Asia orientalis como endangered, pues tenemos a Neophocena phocenoides, que sería la otra Marsopa sin aleta, como vulnerable. Y lo que os comentaba, ¿vale? El cuarto delfín de río que nos quedaba, que es la franciscana, es Pontoporia blind vijay, aunque es un delfín de río, tiene poblaciones tanto en el Río de la Plata como en costa, sobre todo por la costa de Argentina, Uruguay, Brasil. Entonces, bueno, pues lo que os decía, lo tenemos también aquí en vulnerable. Y de las 4 especies de delfines gibosos que hay, del género Sousa, hemos visto uno en critically endangered, ¿vale? Hemos visto otro en endangered y las 2 que nos quedan es Sousa chinensis, ¿vale? Y el australiano, que sería este, el delfín giboso australiano, las vamos a ver todas en vulnerable. Hay grupos de rodontocetos que están especialmente mal. Los delfines de río, las marsopas sin aleta, el género Orcaela, el género Sousa, todos los gibosos, son básicamente especies que por su forma de vida tienen un alto contacto con las poblaciones humanas, ¿vale? Se encuentran bien en ecosistemas fluviales o bien en ecosistemas muy costeros y tienen una alta incidencia de las actividades humanas sobre su conservación. La única excepción al respecto de esta afirmación es el cachalote. El cachalote es diferente. Motivo por el que el cachalote es vulnerable no es porque tenga poblaciones costeras ni porque viva en ríos, ¿vale? Es básicamente porque aunque sus poblaciones son oceánicas, lejos de la costa, ha sido una de las especies más valiosas para la industria ballenera. Tienen en la cabeza, todo esto es cabeza, ¿vale? Y la parte superior de la cabeza se llama órgano espermaceti, simplemente es una parte de su melón, de su sistema de colocalización. Tiene una grasa, un aceite, es especialmente valioso, perdón que no sé hablar, es especialmente valioso tanto para industria cosmética como se ha utilizado tradicionalmente como combustible, pero también como lubricante industrial, sobre todo en la industria metalúrgica, pero bueno, en general lubricante industrial. Entonces tiene un altísimo valor y ese altísimo valor ha hecho que sea una de las piezas digamos, del top 10 de la industria ballenera y ha sido de las especies que ha recibido una mayor presión de caza y eso ha llevado a una reducción enorme de las poblaciones de cachalote hasta colocarlos en esta situación de alto riesgo de extinción, ¿no? de especie vulnerable. Entonces esto, hasta aquí, ¿cómo tenemos, ¿no? los diferentes grupos? Simplemente comentaros que se ha hecho una actualización, bueno, de hecho, la UICN va actualizando casi de forma continua los estados de conservación de las diferentes especies recogidas en su lista roja, pero de 2017 a 2020 ha habido una grandísima actualización de categorías de amenaza dentro de los mamíferos marinos. Entonces, aparte de que veáis el espectro global, ¿no? Cómo estamos a nivel general, ver también un poco lo que ha habido en cuanto a cambios. Aquí tenéis el listado de especies que han visto modificada su categoría de amenaza dentro de categorías de amenaza, ¿vale? Porque luego vamos a ver aquí los que han salido de datos deficientes que están por otro lado, pero los que sí que estaban catalogados, o sea, no es que no supiéramos, sino que tenían una catalogación, sea Alice Concern, casi amenazado, endanger, lo que sea, y han pasado a otra. En verde os pongo los que han mejorado, ¿vale? Balenoptera physalus es el rorcual común, como os decía, mejoró, os lo comentaba antes, estaba catalogada como endanger, ha pasado a vulnerable, hemos ido a una categoría de menos amenaza de extinción. Monodon monoceros es el narval y Delphinapterus leucas es la beluga. En los dos casos, narval y beluga han pasado de casi amenazadas a Least Concern. Tienen unas poblaciones que ahora mismo no son preocupantes, ¿vale? Tienen una buena situación de conservación. Pero
tenemos solo 3 cambios que han sido a mejor. Todos los demás, los que veis en rojo, han ido a peor. ¿Vale? Tenemos Orcaela brevirostris y Heinzoni, que las hemos visto, que han empeorado un escalón, ¿no? O sea, tenemos a brevirostris vulnerable y ahora es endanger, a Heinzoni casi amenazada y ahora es vulnerable, o sea, ha entrado en la categoría de amenaza. Lo mismo ha ocurrido con el delfín giboso del Indo-Pacífico, ¿vale? Sousa chinensis, que también lo hemos visto, estaba en casi amenazado y ahora es vulnerable, y Neophocena asia orientalis, que era vulnerable y ahora está en danger. Todos estos que os acabo de mencionar, esto es Orcaela heinzoni, esto es Sousa chinensis, ¿vale? Aquí tenemos a Neophocena asia orientalis y aquí tenemos a Orcaela brevirostris, ¿vale? Que son precisamente estos bichos de los que acabamos de hablar, por si no les ponéis cara. Pero los peores cambios que ha habido han sido Eubalena glacialis y Sousa teutsi, que os dejo aquí directamente las imágenes. Sousa teutsi ha pasado de vulnerable a critically endangered, directamente, sin pasar por endangered. Es una especie que tiene una presión de caza tan grande que el deterioro de la población ha sido extremadamente grande en muy poco tiempo. Por eso se han saltado, ¿no? Nos hemos saltado un escalón. Normalmente el paso es de vulnerable a endanger y si la tendencia persiste, de endanger a critically endanger, y aquí no se ha producido, digamos, esa tendencia, sino de vulnerable ha ido a critically endanger directo. Y Eubalena glacialis, que estaba catalogada como endanger y hace un par de años, no miento, ese mismo año se ha catalogado como critically endanger, ¿vale? O sea que va a bastante peor. Estamos hablando, en este caso, tanto de teutsi, como, o sea, este giboso atlántico, como esta ballena franca del Atlántico Norte. Estamos hablando de especies que afrontan un riesgo extremadamente alto de extinción, ¿vale? Con lo cual, especies que tenemos peligro real de que desaparezcan en los próximos años. Y han sido catalogadas en esta categoría de amenaza en los 3 últimos años. Lo cual vamos fatal, ¿no? O sea, no es que ya estuvieran ahí, sino que han llegado a esta posición en los últimos años. Luego lo que hemos tenido también ha sido la catalogación, por fin, de muchas especies. No sabíamos en qué categoría de amenaza estaban, ¿vale? Pues teníamos 24 especies catalogadas como datos deficientes que a día de hoy, también en estos 3 últimos años, del 17 a 2020, se han sacado de ese datos deficientes, de ese no tenemos ni idea de cuál es la situación real de extinción o de riesgo de extinción, vaya, se han reubicado. 18 de ellas han entrado al ISCONCERN, o sea, bien, eso son buenas noticias, han entrado a una buena catalogación, a la mejor posible. 5, ese 21%, han entrado a casi amenazada, que no es tan buena como el ISCONCERN, pero está fuera de las 3 categorías de amenaza. Una, Inia geofrensis, el delfín del río Amazonas, ha entrado directamente de no tenemos la menor idea de sus poblaciones a endanger. Afronta un alto riesgo de extinción. No sé vosotros, pero a mí estas cosas me descorazonan, ¿vale? Que las tendencias vayan siendo malas. Tenemos un 75% de especies que creíamos, o aunque no sabíamos muy bien cómo estaban, y que han resultado estar bien. Pero el hecho de que sigamos sumando especies a endanger y a critical endanger es bastante dramático, ¿vale? Porque implica que seguimos no haciéndolo bien. Bueno, simplemente una visión global antes de terminar. Esto es lo que hay en todo el grupo de los mamíferos marinos. No hay cifras, no hay nada más, es simplemente para que veáis una relación de lo que hemos extinguido ya, lo que está al borde más inmediato de la extinción, las que tienen un alto riesgo de llegar a estar extintas, un muy alto riesgo de llegar a estar extintas, un alto riesgo las vulnerables, las que a priori no, pero si la tendencia continúa podrían pasar a vulnerables y evidentemente, bueno, tenemos una columna muy alta, por suerte, del ISCONCERN,
y seguimos teniendo, digamos, hay un porcentaje grande también de animales que no sabemos cómo están. Entonces, bueno, bien, tenemos esa columna grande del least concern, pero al final, si sumamos todo esto, son los animales que están jodidos, ¿no? Que tienen malas situaciones de conservación, desde vulnerable hasta extinto. Bueno, los extintos no es que tengan malas situaciones de conservación, es que no tienen. Es demasiado, ¿vale? De hecho, si los juntamos y no los separamos por catalogaciones, sino todos los que o bien están extintos o en peligro de extinción, sean vulnerables, endanger o critically endangered, estamos hablando de casi el 30% de las especies de mamíferos marinos. Y solo el 52% de las especies están fuera de peligro real, ¿vale? Entonces, bien, la mitad de las especies de mamíferos marinos están fuera de peligro real, el 30% sabemos o se han extinguido o afrontan un alto riesgo de extinción como mínimo, ¿vale? Puede ser alto, muy alto o extremo. Y todavía tenemos casi un 20%, ese 18% de especies que no sabemos. No sabemos si van a sumar a esta columna o si van a sumar a esta otra columna. Entonces, bueno, pues las cifras no son buenas, no son bonitas. Seguimos teniendo un 52% de especies fuera de peligro inminente, pero las cifras de las especies que hemos perdido y de las que tenemos la potencialidad de perder, a mi parecer, es excesivamente alta. Entonces, bueno, simplemente comentar que la extinción es permanente, ¿vale? Que a veces hablamos de peligro de extinción o de animales extintos como un término más, y no es un término más, es la pérdida de millones de años de evolución que han llevado a, digamos, a la efectividad de una especie para ser, digamos, óptimo en un ecosistema y en un nicho ecológico concreto. Y que las extinciones y las pérdidas de especies son, en todos los casos, consecuencia directa, todas las que hemos hablado, ¿vale? Son consecuencia directa de las actividades humanas, con lo cual creo que debería hacernos reflexionar por lo menos un poquito, ¿vale? Y bueno, después de toda la velocidad que he podido para intentar dejar el mayor tiempo posible para las preguntas, daros las gracias y lo dicho, estoy dispuesta y disponible para que preguntéis lo que necesitéis. Podéis pasar las preguntas por el chat, podéis activar el micro y preguntar lo que vosotros queráis, ¿vale? Yo eso ya os lo dejo a vuestra elección, ¿vale? Silencio. No sé si había alguna pregunta por aquí. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy Marco, yo soy de Argentina. Estoy en quinto año terminando y estoy preparándome para estudiar. Estoy entre biología marina y cuidador entrenador multiespecie. Por eso estaba muy interesado en el curso. Nada, la única duda que me quedó ahí dando vueltas era de las distintas especies de delfín giboso que mencionaste. No las llegué a anotar todas y nada. Quería si me las podías nombrar una vez más para poder terminar de anotar acá. Me vendría genial. Sí, sin problemas. Mira, de hecho te vuelvo a poner si quieres la presentación para que puedas echarles un... Ay, perdón, que me voy a la que no es. Que puedas echarles un vistacillo, pero básicamente las tenemos todas entre critically endangered y vulnerables, ¿vale? Mira, en critically endangered tenemos al giboso del Atlántico, ¿vale? En endangered vamos a tener al giboso del Índico. Lo tenemos desde África hasta la India, ¿vale? Pegadito por toda la costa. Y aquí en vulnerable tenemos a las dos especies que nos quedan. A Indo-Pacífico, ¿vale? Que es Sousa chinensis, este de aquí, que lo vamos a tener desde la India hasta Indonesia. Y después al australiano, al delfín giboso australiano, que es este de aquí arriba. Lo tenemos en el norte de Australia y en la zona de Papúa Nueva Guinea. Entonces, es casi un continuo. Si vas viendo, tenemos al del Atlántico en África, pero el lado de África del Atlántico. Luego tenemos al del Índico pegadito, el lado de África del Índico hasta la India, ¿vale? O sea, toda la zona de Península Arábiga hasta la India. Luego tenemos a Chinensis, a este de aquí, lo vamos a tener desde la India hasta la zona de Indonesia. Ya seguidito
el australiano, ¿vale? En el norte de Australia y en la zona de Papúa Nueva Guinea. De hecho, es que hasta hace un par de, bueno, no miento, hasta hace un par de años, no, hasta hace 6 años, hasta 2014, estaban catalogado el género Sousa solo como 2 especies y a partir de 2014 se constató la división en 4. Entonces se dividió un poco el área de distribución entre las 4 especies y que eso ha hecho también empeorar bastante la situación de conservación que tiene el género Sousa, porque dividimos entre más especies y las áreas van quedando más limitadas, con lo cual eso siempre empeora las situaciones de conservación. ¿Sí? Entiendo. Gracias por la aclaración. Sí, porque recién no llegué a copiar el nombre y hice una búsqueda rápida en mi móvil de las especies de delfines gibosos y solamente me aparecían 2 en el género. Claro, y no encontrabas las otras, lógico, no te preocupes. Claro. En cualquier caso, si tenéis interés, yo no tengo problema en dedicarle luego unos minutos a poner el nombre al lado de cada foto de cada animal y subiros un PDF, ¿vale? Por ejemplo, asociado al vídeo que va a quedar, y ahí lo tenéis y ya las tenéis todas por escrito, porque también si tenéis que ir tomando nota de los nombres científicos es una locura a veces, porque claro, dices Cephalorhynchus commersoni y suena más o menos fácil, pero luego escribir eso es un poco horroroso con las H, con las Y y tal. Entonces, si queréis, luego en un ratito meto los nombres científicos de cada una de las especies, os subo el PDF, ¿vale? Y así lo tenéis todos por escrito y no necesitáis estar buscando, ¿vale? Sería fantástico, te lo agradecería mucho. Nada, pues cuenta con ello. Muchas gracias. Vale, nada, más cosillas por ahí. A ver, espera, que se me van las... Me gustaría que nos dieras algún consejo sobre las salidas profesionales para ayudar en la conservación después de terminar el grado de biología. Veamos, salidas profesionales en el campo de la conservación no hay una grandísima cantidad, ¿vale? Hay muchísimo trabajo por hacer, pero no hay financiación, lamentablemente, muchas veces para hacer todo lo que es necesario hacer. Entonces, al final, creo que lo más importante, o que la vía cuando uno termina de estudiar, o incluso sin haber estudiado, ¿no? Veterinario, biología, pero bueno, a la pregunta, cuando uno termina de estudiar, es intentar entrar en un grupo de investigación o en un grupo de conservación, ¿vale? Quiero decir, echando un cable como voluntario, como personal de prácticas, cada uno en las dimensiones en las que pueda, de manera que, por un lado, vais a aprender muchísimo y, por otro lado, vais a conocer personas que os van a conocer. Y al final es una vía un poco, la vía más directa para poder involucrarse en proyectos de conservación, ¿vale? El empezar a ir teniendo experiencia poquito a poco, porque el acceso de otra manera es extremadamente complicado. Para que os hagáis una idea, yo llevo colaborando como voluntaria en proyectos de investigación y de conservación desde que tenía 16 años, o sea, antes de empezar a estudiar biología. Y continué mientras estudiaba biología, y cuando terminé biología continué, y a día de hoy, por ejemplo, continúo haciendo o participando en proyectos de conservación asociados sobre todo a sondeos de poblaciones a través de la Sociedad Española para la Conservación y el Estudio de la Naturaleza, pero también a través de otro tipo de entidades. Nosotros desde SeaWorld, por ejemplo, también desarrollamos programas de investigación en el ámbito de los mamíferos marinos. Entonces, bueno, al final la historia es ir encontrando ese huequito en el que vayas aprendiendo, vayas conociendo gente y te vayan conociendo, porque al final conocer a otras personas es lo que te va a abrir puertas, ¿no? Aunque suene mal, así que parece que lo hacemos por interés, no se trata de eso, pero es lo que realmente va a ir posicionando para que tengas una posibilidad de entrada. ¿Vale? A ver, más cosas por aquí. ¿Cuánto tendría que pasar para que el baillí se le cambie la categoría, teniendo en cuenta que no se ha visto ninguno desde 2006? En realidad, el último avistamiento es de 2000 o 2001, no recuerdo exactamente. 2006 se hizo un sondeo ahí buscándolo a muerte y no se encontró. Pero ya os digo que realmente los últimos avistamientos son de inicios del milenio. ¿Cuánto tiene que pasar? Pues depende un poco de los criterios de la UICN y del grupo de especialistas de cetáceos, pero normalmente
se suele mantener o se suele esperar el tiempo aproximadamente de una generación, ¿vale? Entre unos 20 y unos 30 años hasta que se determina la extinción de la especie, ¿vale? Porque tened en cuenta que cuando la densidad de una población es muy baja, la detectabilidad también disminuye muchísimo. Entonces podría darse la circunstancia de que aún quedasen baillis, pero lo que no fuésemos es capaz de detectarlos. Bueno, cuando ya va pasando el tiempo y esto no cambia, pues al final se determina ese cambio de categoría a extinto. Lo cual, bueno, pues teniendo en cuenta que ya llevamos realmente casi 20 años y 14 desde ese sondeo a gran escala, pues quizá nos quede todavía por esperar a lo mejor unos 10, 15 años más, pero podría producirse antes. Al final depende un poco de la certeza que se tenga de que verdaderamente no hay más ballenas. ¿Vale? Dime, cuéntame cosas. Y realmente, antes de hacerse ese último sondeo, porque apenas se veían, apenas se veían ejemplares en el río y demás, ¿se tomaron precauciones antes? Quiero decir, ya se vio que el estado era alarmante y se dieron una serie de directrices para evitarlo o nada. Vale, buena pregunta. Se sabía fehacientemente que la tendencia poblacional del baillí iba en picado, pero estamos en un país en vías de desarrollo donde al final se toman medidas, ¿sí? Se crean reservas, se generan áreas de protección para el baillí, pero las decisiones a gran escala, por ejemplo, de construcción de infraestructuras, como ocurrió con la construcción de la presa de las Tres Gargantas en el río Yangtze, asociada a una central hidroeléctrica, pues se llevaron a cabo de todas maneras, cuando se sabía que iba a ser un poco, a tener un efecto devastador sobre la población. Pero es un país en vías de desarrollo, con lo cual estamos priorizamos el mantenimiento de una especie o la progresión económica o socioeconómica de un país. Entonces, bueno, pues ahí los que toman las decisiones claramente no priorizaron el mantenimiento de la especie. Sí que se intentaron tomar medidas a pequeña escala, pero la realidad es que no funcionaron. Y uno de los problemas muy grandes que tenía esta especie, o que tiene esta especie, es que al final la cantidad de muertes de los animales asociadas a artes de pesca tradicionales es tan monumental y tan difícil de controlar que bueno, pues que se escapó un poco de las manos. El tema de la pesca eléctrica, pues evidentemente no ayuda, pero volvemos a lo mismo, que priorizamos el mantenimiento de una especie o el desarrollo económico de un país. Y bueno, pues ya tenéis la respuesta, ¿no? Tenemos al baillí prácticamente con todas las aletas en la extinción, simplemente a la espera de la catalogación. O yo qué sé, o de que de repente aparezca por ahí un pequeño reducto. Yo soy de las que no pierde la esperanza hasta el final, ¿no? Pero parece poco probable, por desgracia. Vale. Por aquí leo que dice Violeta, ya has comentado alguna vez en tus presentaciones que la decisión de las especies que tienen una mayor visibilidad se encuentra dentro del marketing de especies. ¿Qué manera hay de intentar tirar hacia otro lado este tipo de campañas de conservación? Bueno, pues creo, sinceramente, que haciendo cosas como lo que estamos haciendo a día de hoy, ¿no? O sea, al final hay que dar visibilidad a las especies. No vamos a poder cambiar el hecho de que hay especies que son emblemáticas, ¿vale? Que tienen un atractivo social enorme y que siempre van a atraer un poco la atención del público, del gran público. Yo creo que lo que es necesario es incrementar la visibilidad de aquellas especies que son menos interesantes. O sea, fijaos que muchos de los bichos de los que hemos hablado hoy, de las especies de las que hemos hablado hoy, son especies raritas, ¿no? O sea, pensad en el delfín beluga, ¿no? El delfín de Irrawaddy, que tú lo ves y dices, ¿qué es esto? Las marsopas sin aleta, que probablemente ni habíais oído hablar de ellas, los delfines gibosos. Estamos hablando pues, de animales tienen menos visibilidad social, entre otras cosas porque a lo mejor son menos atractivos, porque no viven en regiones en las que tengamos un contacto directo con ellas, al menos quiero decir el primer mundo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, aunque es un término que me parece horroroso. Pero bueno, quiero decir que el que se encarga al final o los que se encargan al final de dar visibilidad a nivel internacional
a las especies como que no las priorizan. Y luego muchas veces también son intereses ahí detrás de que no se difunda determinados tipos de informaciones, ¿no? Porque cuando, o sea, yo tengo el pensamiento de que las personas solo conservan aquello que valoran. O sea, tú solo vas a hacer un esfuerzo para proteger aquello que para ti es valioso. Y solo vas a valorar algo que conoces. Si no sabes que alguien existe, no le puedes dar ningún valor. Entonces, la desinformación a veces es incluso, digamos, no aleatoria, ¿no? Sino buscada, porque, bueno, pues si nadie se preocupa por esto, tampoco va a haber una demanda social por la conservación de esas especies. Entonces, bueno, pues yo al final es lo que digo siempre, ¿no? Cuando nos juntamos estos ratitos. Yo llevo desde las 7 de la mañana en pie, me acosté a las 4 de la mañana porque tengo un bebé pequeñito que se ha pasado la noche llorando. He tenido un montón de horas de clase hoy, he terminado a las 5, he venido corriendo para acá y estoy reventada, estoy cansada. Y la verdad es que también tengo ganas, ¿no?, de coger el sofá y decir, venga, 3 minutos de parón y a descansar y a empezar de nuevo el ritmo, porque tengo el bebé y 2 niños más, 2 niñas más, pero al final dices, bueno, no pasa nada, estoy cansada, pero me da igual. Nos juntamos aquí y hablamos y ponemos encima de la mesa las situaciones reales. Que al final eso es lo que yo puedo hacer. O sea, es una de las cosas que está en mi mano poder hacer. Al final está en mi mano, pero también está en la vuestra, ¿vale? Es decir, el dar visibilidad a las especies es algo que podemos hacer todos, ¿vale? En el tener criterio con las cosas, o sea, con la información que consumimos y con la información que compartimos. Hay muchísima información en redes sociales que es absolutamente absurda, ¿vale? Quiero decir que focaliza los problemas aquí, para que tú mires aquí y dejes de ver todo lo que está ocurriendo por aquí, ¿vale? Entonces, tened criterio, pensad, ¿no? O sea, pensad, buscad, contrastad de dónde vienen las fuentes, ¿no? De dónde viene la información. Y siempre buscad además qué hay detrás del interés en que miremos aquí. Porque cuando no te están diciendo todo, sino solo una parte, normalmente hay un interés. Que tú mires aquí y no estés viendo lo que pasa por aquí. Como pasa con el tema de Japón y la caza de ballenas, ¿vale? Focalizamos, en Europa se focaliza Japón, ¿no? Y le ponemos allí, vamos, todos los adjetivos horrorosos que se nos ocurran, los japoneses capturando ballenas. Al final lo que te están haciendo es que mires allí para obviar que en Europa también ocurre, ¿vale? Pues bueno, mientras estamos preocupados viendo lo que pasa en Japón, no estamos mirando lo que pasa en Europa. Mientras estamos preocupados en ciertas cosas que interesa que nos preocupemos, estamos dejando de ver otras que están ocurriendo. Con lo cual, pues si nadie lo ve, nadie protesta. Si nadie protesta, hay impunidad un poco para hacer lo que dé la gana. Y en ese ámbito es en el que entran las situaciones de muchas de las especies que tenemos aquí. Las vaquitas están como están porque hay un mercado negro de venta de vejiga natatoria de totoaba, que es un pez que vive en la misma región que la vaquita, en el mar de Cortez, que está en danger, es decir, que está amenazado, que no se puede cazar, y sin embargo que se sigue capturando, se sigue pescando, porque vale un dineral. Y hay tanta institución que hace, digamos, la vista gorda y no está viendo nada y no está oyendo nada y no pasa nada y somos conscientes de que sí pasa algo y que sí se están capturando esos animales. Y gran parte de la mortalidad de vaquitas viene asociada a los enmalles en las redes, en las gill nets, en las redes de enmalle que se utilizan para pescar totoabas. Entonces, es como problemas que podemos solucionar, pero que la cuestión es si los queremos solucionar, porque hay muchísimo dinero por detrás. El kilo de vejiga natatoria de totoaba se está vendiendo en el mercado negro normalmente en unos promedios de $10.000 el kilo, ¿vale? Es una puñetera barbaridad, $10.000 americanos. Entonces estamos hablando de locuras económicas. Entonces hay muchos intereses por detrás de que eso más o menos se vaya manteniendo, ¿vale? También hay muchos intereses de que no, es decir, hay muchos esfuerzos en que no, pero es un poco la problemática que hay. O sea, vivimos en la era de la información, pero sinceramente mi opinión es que vivimos en la era de la desinformación,
que no tenemos una información real, tenemos una información extremadamente sesgada y normalmente se nos manipula para que miremos donde a alguien le interesa que miremos en lugar de ver el contexto real y tengamos o sea, se nos imposibilita, perdón, el tener un criterio objetivo de lo que de verdad está ocurriendo, ¿vale? Por aquí me dicen cómo comienzo a involucrarme en conservación. ¿Cómo podríamos arrancar a ayudar? Pues un poco lo que comentaba, ¿no? Todos más o menos cerca de casa vais a tener alguna asociación, algún centro, algún sitio en el que podáis colaborar, ¿vale? Podéis dar a conocer las especies, tienen problemas y sus problemas entre la gente que tenéis cerca. Quiero decir, podéis enseñar a los niños, podéis trabajar, involucraros en educación ambiental. Creo que es extremadamente importante la educación. Vuelvo a deciros lo mismo, las personas conservamos y protegemos lo que valoramos y solo podemos valorar lo que conocemos. Si nadie te ha enseñado algo, es imposible que lo conozcas, con lo cual no lo vas a valorar y muchísimo menos lo vas a proteger. Entonces, es una vía buena, es una vía muy útil el dar a conocer, ¿vale? La problemática real que tienen no solo los mamíferos marinos, sino cualquier especie que afronta problemas, dar a conocer a quien tengamos al lado, ¿vale? A veces es la gente que tú tienes al lado, a veces es al cole de tus niños, de tus hermanos, de tus hijos, de tus primos, de tus sobrinos, en la asociación del barrio donde se hacen actividades culturales. Muchas veces no es necesario estar directamente a pie de playa, ¿no? Ahí al pie del terreno, sino que hace muchísima falta también todo el trabajo de educación. Entonces, bueno, pues creo que es una vía buena para empezar y que de verdad implica, o sea, tiene unas consecuencias reales, ¿vale? Cuando la gente empieza a ser consciente de lo que ocurre, también empieza a involucrarse y a tomar medidas. Bueno, ahí me decís más cositas. Gracias, Violeta. Bianca me dice, ¿hay posibilidades de hacer un voluntariado o pasantía con nosotros? Bueno, pues nosotros cuando tenemos proyectos de investigación en los que necesitamos trabajo de campo, sí que contamos con voluntarios. Este año con el tema del coronavirus estamos un poco manga por hombro, ¿vale? Lo tenemos todo así un poquito descontrolado, pero esperamos 2021 o 2022 a más tardar, todo depende de cómo funcione aquí el apocalipsis vírico, esperamos poder retomar nuestras labores de investigación de forma digamos, regular. Sí, claro, nosotros trabajamos con gente de todo el mundo, trabajamos con gente que está aquí en España o que viene para acá, digamos, directamente en el campo, podemos trabajar con personas que viven en otros lugares, estableciendo programas en conjunto, o sea, nosotros siempre estamos abiertos a trabajar. ¿Vale? Creo que es a lo que invierto la mayor parte de mi vida y de mi tiempo, es a trabajar, porque creo que creo en el trabajo que hago, con lo cual para mí no es una obligación, es algo importante y es un poco la motivación de mi vida. Entonces siempre estamos dispuestos, abiertos y encantados de ayudar y de contar con ayuda. Así que bueno, ya te digo, Bianca, que ahora mismo tenemos un poco, como todos, una situación excepcional con el tema del coronavirus, pero esperamos que en el momento en que se normalice podamos retomar actividades que ahora mismo tenemos un poco paradas, ¿vale? Me decís por ahí, solo te puedo ir los 30 primeros minutos, ¿está grabada? Sí, se quedará teóricamente grabada en Facebook, teóricamente, porque como yo soy un poco torpe con la tecnología, en teoría debería estar, pero lo mismo no. En cualquier caso, se queda grabado aquí en Zoom, lo cual lo subiremos a YouTube. Y si no se hubiera quedado en Facebook por cualquier drama tecnológico, lo compartimos, ¿vale? O sea que no hay problema. En cualquier caso, cualquiera, me ponéis un WhatsApp, me ponéis un email o lo que sea, o un mensaje a través de redes sociales. Carmen, ¿dónde está? O Carmen, el PDF que dijiste los nombres científicos y yo os lo voy pasando todo, ¿vale? Vale, sí está grabada en Facebook, ya contesté. Humberto, buenas, Humberto, ¿cuánto tiempo? ¿Sabes si se están planteando planes de conservación ex situ de los mamíferos marinos más amenazados? Para no llegar tan tarde, vale. Veamos, sí, en algunos casos, en otros no. Veamos, el plan de conservación más inmediato que se inició, conservación ex situ, ¿vale? Captura de animales y reproducción bajo cuidados humanos, fue el de la vaquita. El que hemos llegado tardísimo es el Bailly, el del Yangtze, y la vaquita
vamos también bastante tarde, pero en 2017 se inició el programa de captura de vaquitas para iniciar un programa de cría bajo cuidados humanos, pero se tuvo que interrumpir, se tuvo que parar porque las marsopas en general son animales muy sensibles al estrés y las vaquitas son especialmente sensibles dentro de las marsopas. Entonces, el primer ejemplar que se capturó con éxito, que era una hembra reproductiva, una hembra sexualmente madura, se trasladó a una instalación en mar abierto. Bueno, o sea, el despliegue de medios fue increíble, ¿vale? Se tenía unas piscinas en mar abierto, simplemente unos holdings en el propio mar de Cortez, para no tener que sacar a los animales fuera, sino hacer una aclimatación allí, y falleció al día siguiente de la captura por una miopatía de captura, ¿vale? O sea, un pico de estrés que acaba provocando problemas cardiorrespiratorios, sobre todo en el sistema cardiovascular, y le provocó la muerte, con lo cual automáticamente se paró, porque hablamos de unas cifras tan pequeñas de individuos que no podemos permitirnos el lujo de que mueran más en el intento de recuperarlas. Ahora mismo el esfuerzo más grande que se está haciendo en este sentido es la retirada de redes a la deriva en el área de distribución de la vaquita, sobre todo en el core, en la zona más importante para la especie. Pero bueno, es un poco lo que hay. Con el resto de especies, por el momento, programas de cría bajo cuidados humanos hay en Sousa chinensis, ¿vale? En el delfín giboso teníamos de la India a la zona de Indonesia. Ahí sí que hay programas de cría bajo cuidados humanos, pero del resto no tenemos. También hay especies en las que no se pueden establecer, ¿vale? Como por ejemplo los misticetos, por motivos obvios, ¿vale? Estamos hablando de animales extremadamente grandes y cuyo manejo sería casi imposible. Y otras especies es que se han catalogado con las situaciones que hay hace relativamente poco tiempo y no se han empezado todavía, digamos, a establecer posibilidad de proyectos éxito. Me dice Juan si puede hacer una pregunta con el micro. Por supuesto. ¿Se escucha? Sí, Carmen, ¿se escucha? Juan. Perfecto. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias. Saludos desde acá, desde México. Y la pregunta tiene que ver igual, ¿no? Con el tema de la vaquita marina, porque como acabas de mencionar, yo estuve al tanto de esa expedición en 2017, donde un amigo tuvo la oportunidad de participar, biólogo Benjamín Martínez, y me comenta la problemática que hubo, ¿no? De no poder sacar a la vaquita por el tema del estrés. Y ahorita, pues, a lo que se tiene entendido, es una situación complicada, ya que, como dices, hay mucho interés de por medio en cuanto al tema de la totuaba. Pero mi pregunta sería, si tenemos identificada más o menos la zona de distribución de las poblaciones de vaquita marina, pero no las podemos llevar a un programa de conservación ex situ, pues ahorita en México, pues en general aquí el pensamiento es que ya se nos fue, ¿no? Ya tenemos un pensamiento negativo donde decimos, bueno, exactamente, donde ya quedan menos de 30 individuos, los problemas genéticos podrían ocasionar que en menos de 50 años ya se pierdan por completo las vaquitas, pero ¿tú qué mensaje darías a nosotros, a México, para no bajar los brazos, o qué podríamos hacer por ese tema tan específico y tan identificado que se tiene, donde pues la vaquita ya está en un momento crítico, pero pues no podemos intervenir a lo mejor de manera directa? ¿Qué mensaje nos podrías dar, Carmen? Te lo agradecería mucho. Pues yo soy de las que piensa que hasta que no hemos perdido el último ejemplar, no hemos perdido una especie. Estamos en una situación en la que la entidad genética de la especie podría verse ya afectada. Es decir, podemos tener una variabilidad genética tan pequeña que verdaderamente lleve a la pérdida de la especie simplemente por problemas de endogamia, pero la realidad es que no hemos llegado todavía a ese punto. Es decir, a ese punto real, ¿no? Si llegamos, pues ya lloraremos la desaparición de la vaquita, pero mientras queden ejemplares, creo que lo que no podemos es no hacer nada. Entonces, es normal la sensación de no podemos hacer nada, la hemos perdido, se nos va. Pero creo que hasta que alguien no se va, no se ha ido del todo. Entonces, los esfuerzos hay que hacerlos. Os puedo decir, mirad lo que pasó con el rinoceronte blanco, ¿vale? El rinoceronte blanco del sur se consiguió recuperar la población a partir de un grupo de entre 20 y 30 ejemplares. Se ha recuperado y tenemos a día de hoy una población de varios miles de ejemplares. Entonces,
mientras siga habiendo vaquitas, no os deis por vencidos. No podemos sacarlas, que eso fue uno de los grandes éxitos del rinoceronte blanco, ¿vale? Aunque me haya ido a un no mamífero marino, pero es que es un ejemplo de conservación monumental. Hizo un esfuerzo internacional enorme, ¿vale?, para sacar a los ejemplares que quedaban, moverlos a diferentes lugares y establecer programas de cría bajo cuidados humanos donde estuvieran protegidos de los furtivos, que era su principal amenaza. Y se ha conseguido, y después se han podido reintroducir. No podemos hacer eso con la vaquita porque la sensibilidad al estrés nos lo impide, ¿vale? No podemos sacar a las vaquitas del Mar de Cortez y llevárnoslas fuera, como se hizo con el rinoceronte blanco, pero lo que sí que podemos hacer es proteger la zona de especial importancia para la vaquita. Me consta que se hace, me consta que el esfuerzo es enorme, pero como en todo, no es totalmente efectivo. Pero si se puede hacer un esfuerzo coordinado de delimitación del acceso a la zona core del área de distribución de la vaquita, es decir, a la región donde vamos a tener más animales, más reproducción de animales, ¿vale? O sea, donde vamos a tener las unidades familiares, y somos capaces de verdad acotarlo y protegerlo y evitar la incidencia de los barcos de captura furtiva de Totoaba, y además si hacemos un esfuerzo grande como el que se está haciendo de extracción de las redes a la deriva, no está perdido, o sea, la vaquita no está perdida. El año pasado se detectaron al menos 6 crías, es decir, se detectaron al menos 6 hembras que se habían reproducido exitosamente. Entonces, el bicho no se ha dado por vencido, la especie sigue ahí, sigue reproduciéndose y sigue intentando sobrevivir. Entonces, lo que no podemos es dejarla sola, ¿vale? Si no podemos sacarla, que sería lo ideal. De verdad que la situación ideal sería poder coger a las vaquitas, llevarlas fuera y decir, venga, programa de cría ex situ, ya está, porque aquí no lo va a matar nadie, no se va a enmallar en una red, no vamos a tener problemas. Pero no podemos. Entonces, vamos al plan B. A lo mejor el plan B es menos esperanzador que el plan A, pero hay muchas letras, ¿no? Y si el B no funciona, tenemos el C y el D. Lo que no podemos es pararnos. Si paramos, bajamos los brazos y asumimos que hemos perdido la especie, la vamos a perder, ¿vale? Eso con el baillí. Entonces ya hemos perdido una. Vamos a intentar evitar perder otra. Está jodido, y perdón, pero sí, está jodido. O sea, la situación es fea. Pero la realidad es que ha habido especies con situaciones, así tan feas, que han recuperado. Todo es una cuestión del esfuerzo que estamos dispuestos a hacer. El rinoceronte blanco, ahí está, ¿vale? La población de rinoceronte blanco del sur se ha recuperado. Contra todo pronóstico, cuando se la daba por perdida, ¿por qué no vamos a ser capaces de recuperar la vaquita? Es una cuestión de hacer el trabajo bien, hacer el trabajo de verdad. Y creo que un paso importantísimo en ese trabajo es la difusión, es decir, es la relevancia, lo que ya se está haciendo. Hace 5 años nadie había oído hablar de la vaquita fuera de México. O sea, aquí en Europa la vaquita era una vaca del campo pequeñica, ¿no? O sea, chiquitita. Nadie sabía lo que era una vaquita marina. Y sin embargo, a día de hoy casi todo el mundo ha escuchado algo sobre la vaquita marina. Aunque no tengamos muy claro el qué, por lo menos ya nos suena. Entonces, ese trabajo de difusión, de educación, de visibilidad, es súper importante, porque si hay visibilidad va a haber una exigencia social de la conservación de la especie. Y al final las exigencias sociales, las demandas sociales, mueven votos, y los votos al final mueven políticas también, ¿vale? Entonces creo que es importante no bajar los brazos, no perder la esperanza, seguir trabajando en los campos en los que se puede, proteger el área, evitar la entrada de furtivos, evitar la presencia de redes a la deriva en la zona de ocupación de la vaquita, y dar toda la visibilidad que sea posible. Educación, sensibilización, visibilidad. Se trabaja muchísimo, me consta que se está trabajando muchísimo en la educación y en la concienciación social de los pescadores de la zona. Es vital, es súper importante, ¿vale? Porque si involucras a las poblaciones que están directamente asociadas a una especie, la probabilidad de éxito sube muchísimo. Entonces, al final es una cuestión de poner a la vaquita encima de la mesa y decir, señores, esto es lo que ocurre, esto es lo que hay, que lo sepa todo el mundo. La vaquita deje de ser un bicho invisible, como el baillí ha sido invisible durante décadas mientras desaparecía, y que aquí que todavía tenemos posibilidades de que no llegue a desaparecer, deje de ser transparente, ¿no? De ser invisible. La
gente sea consciente, porque de verdad que cuando hay intereses sociales y movimientos sociales empieza a haber respuesta por parte de los gobiernos. Y creo que es una de las cosas que la especie necesita, ¿vale? No sé si te contesté. Muchísimas gracias. Muchas Muchísimas de gracias, nada. Carmen, claro que sí. Nada Saludos. que agradecer. Yo tengo una pregunta, perdón si soy Cuéntame. pesada. Tranquila. Quiero decir, que las vaquitas sean tan sensibles o tan predeterminadas al estrés también quiere decir que es porque ellas han visto que la interacción con el ser humano es muy importante y ya como que la evitan y entonces tener un mínimo contacto las afecta más de lo normal, o porque ellas ya de por sí ya tienen esa sensibilidad mayor pues eso, a estímulos externos. Vale, buena pregunta. No tiene nada que ver con la relación con el ser humano, ¿vale? Hay especies que son muy tolerantes al estrés, es decir, pueden tener picos de estrés altos y la repercusión para el organismo es muy pequeña. Y hay especies que con un pico de estrés mucho más pequeño que el que sufren otras, tienen una afección en el organismo. Eso al final tiene que ver con la funcionalidad fisiológica de cada especie, ¿vale? No tiene que ver con aprendizaje, no tiene que ver con experiencias previas. Es simplemente la sensibilidad al estrés que tiene cada especie. De hecho, las especies que tienen una alta sensibilidad al estrés se les suele llamar especies de cristal, por aquello de que al manipularlas se te rompen, ¿no? Quiero decir, tienes ese riesgo de que sufran miopatías por captura. Hay muchísimas especies diferentes, de grupos completamente diferentes, desde ungulados a, por ejemplo, la vaquita, a aves rapaces, que son extremadamente sensibles al estrés y que en una manipulación las puedes perder, ¿vale? No se te mueren en el momento, a veces también, pero generalmente en un plazo de unas 24 horas sufren esa miopatía por captura y la perdemos, pero tiene que ver con la fisiología de la especie, ¿vale? No con experiencia previa, perdón, que no sé hablar. Vale, gracias. Nada. Alexis me dice, para colocar una especie en una clasificación, se hace conjunto de gobierno de los países. Por ejemplo, para clasificar a la vaquita marina en México, no. La catalogación viene dada por la UICN. La UICN es un organismo independiente, ¿vale? Está formado por grupos de especialistas en diferentes grupos, o sea, en diferentes grupos animales o vegetales o diferentes seres vivos. Y lo que se hace es unificar la información de diferentes equipos de investigación para priorizar un poco las necesidades de investigación y, por otro lado, para poder dar esa catalogación, ¿no? Entonces, o sea, el organismo que va a determinar el grado de amenaza no es un gobierno, no es un país, no es un conjunto de países, es una entidad independiente, ¿vale? Sin intereses políticos de ninguna clase, tomada simplemente por colectivos de investigadores y de especialistas en diferentes grupos, ¿vale? Es la UICN. De hecho, os dejé la página al principio, el enlace. Si queréis echarle un vistazo, vais a ver un poco cómo funcionan los grupos de especialistas. La verdad es que es una página muy, muy interesante, muy útil, y toda la información es de acceso libre, ¿vale? Es gratuita. Entonces, yo siempre digo que el que no sabe es porque no quiere saber, ¿no? En otros campos o en otras áreas a lo mejor es más difícil acceder a la información, pero aquí con la UICN vais a tener acceso a prácticamente todo de forma gratuita, libre, a través de internet, ¿vale? Entonces, utilizad ese recurso, por eso os lo paso. Me dice Violeta, me gustaría conocer más de los proyectos de conservación que lleváis a cabo en SeaWorlds. Bueno, nosotros hemos estado trabajando a lo largo de los años en diferentes tipos de proyectos, desde un proyecto de bienestar animal en orcas, haciendo estimas sobre tasas de supervivencia, de mortalidad perinatal, es decir, de la mortalidad de individuos antes de alcanzar los 6 meses de vida o el año de vida. También sobre homogeneización biológica, ¿vale? El tema de homogeneización biológica lo hemos centrado en carnívoros terrestres, que son bioindicadores de la calidad de los ecosistemas. No sé si sabéis un poco lo que es la homogeneización biológica, pero es básicamente cuando vamos perdiendo diversidad biológica y vamos teniendo una expansión de las mismas especies, oportunistas, generalistas, incluso exóticas e introducidas en los entornos naturales, y se va como homogeneizando las poblaciones naturales. Aparte, nosotros trabajamos, como os comentaba antes, mucho con la SECEM, que es la Sociedad Española para la Conservación y el Estudio de Mamíferos.
Entonces, con ellos al final llevamos a cabo sondeos cuando los hay y de lo que los hay, ¿vale? Yo empecé como voluntaria siendo una cría universitaria, y ahora que estoy rozando los 40, pues llevo ya años echando una mano, coordinando, o sea, ayudando en la coordinación de sondeos. Hemos hecho sondeos de zorro, de gato montés, de género Marte, o sea, marzas y garduñas, ratas de agua, que están muy asociadas a la expansión de bisón americano, ¿vale? En nuestros ríos. Bueno, tengo en mente un programa de homogeneización biológica en mamíferos marinos, pero todavía lo tenemos ahí a la espera, y estamos colaborando con un programa de investigación sobre el sueño en mamíferos marinos, ¿vale? Entonces, bueno, estamos ahí metidos en diferentes sitios. Aparte, trabajamos bastante con temas de detección de manejo, o sea, en el manejo de mamíferos marinos, detección de factores que son importantes en la supervivencia de las crías, por ejemplo, en delfines mulares, que es un paper que tenemos ahora ya pendiente de publicación. Y estamos trabajando también con el SRRC, que es el Centro de Recuperación de Focas de Pieterburen, en Holanda, en un proyecto de investigación para evaluar la eficiencia de la alimentación en los bebés de foca que llegan al centro de recuperación, que no tienen a sus mamás, que por tanto no pueden mamar, no tienen leche materna. Bueno, pues están evaluando diferentes tipos de alimento, emulsiones de pescado, un preparado de salmón y demás, para ver cómo afecta a los animales, es decir, cómo van ganando peso los animales y qué es más eficiente para luego poder reintroducir a esas crías cuando alcancen pesos adecuados en las mejores condiciones, digamos, de índice corporal posibles, ¿vale? Que lo que incrementa mucho las posibilidades de supervivencia. Entonces, bueno, aunque parte de mi trabajo es de lo feo, pero es útil, es básicamente porque yo en muchos de los proyectos me encargo de la parte estadística, por eso digo que es feo, porque mucho del trabajo que yo hago son los numerajos, pero bueno, alguien tiene que hacerlos y son importantes. Bueno, pues ahí tenemos cositas y muchas cosas en mente, muchos proyectos tenemos pendientes. Tenemos un tema de fotoidentificación de cetáceos aquí en la costa de Alicante, que cuando podamos lo pondremos en funcionamiento. Ahora mismo está solo en mi cabeza, ¿no? Y en las ganas. Bueno, espero que podamos ponerlo en marcha en no demasiado tiempo, con lo cual hay cositas, ¿vale? Para ir haciendo cosas. El caso es no estar quieto nunca, y yo al final, cuando me van proponiendo algo, salvo que humanamente ya no llegue, ya no pueda más, normalmente la respuesta es venga, vamos a hacerlo, ¿no? Vamos para adelante. Bueno, pues por ahí andamos. Más cositas, muchas gracias. Me encantaría trabajar en este área, pero lamentablemente Chile no apoya ningún proyecto ambiental, a no ser que sea un proyecto que apoye la minería. Sí, ciertamente, pero pasa en muchísimos países, ¿vale? El apoyo a los proyectos de conservación no suele ser muy grande. Como comentaba antes Violeta, el tema del marketing de la conservación es importante. Yo la primera vez que oí hablar de marketing de la conservación me implosioné el cerebro y dije, ¿de qué estamos hablando? Al final es cómo vender a los propios gobiernos la importancia de invertir en proyectos de conservación o de investigación, porque va a haber una rentabilidad real para el país. Y aunque suene un poco dramático, haya que dar un valor económico, socioeconómico a la conservación, la realidad es que si no, pues lo que tú nos comentas, ¿no, Jimena? Que al final lo que hay es apoyos a la minería o a cualquier otro sector que no sea la conservación, porque no es productiva o no es interesante. Existen proyectos de reintroducción de la naturaleza de especies marinas que nacieron en cautividad para evitar la extinción. Vale, buena pregunta. Ahora mismo la reintroducción de especies que nacen bajo cuidados humanos en la naturaleza no se está llevando a cabo en mamíferos marinos. ¿Por qué? Porque para que se puedan realizar reintroducciones, lo primero que necesitamos es solucionar los problemas ambientales que llevan a la pérdida de las especies, ¿vale? Entonces, los programas ex situ normalmente funcionan de la siguiente forma. Tú tienes, por un lado, el programa de establecimiento de un grupo de cría, ¿vale? O de grupos de cría, una población de cría, y tienes la producción de ejemplares, ¿vale? Y por otro lado, tenemos el trabajo a nivel ambiental, a terreno, ¿vale? ¿Cuáles son los problemas que están ocasionando la desaparición de esa especie en un área concreta?
y cómo podemos reducirlos o minimizarlos o evitarlos. Y cuando las dos cosas funcionan de forma coordinada, te pasa al punto de cogemos individuos y empezamos a reintroducirlos. Ten en cuenta que esto se lleva haciendo, por ejemplo, con aves, con mamíferos terrestres, por ejemplo, el lince ibérico, desde hace años y están funcionando muy bien. Pueden funcionar igual de bien en mamíferos marinos, ¿vale? La cuestión es que necesitamos que se solucionen los problemas ambientales, ¿vale? El tema del medio marino siempre nos ha sido más ajeno, siempre es más complicado para el ser humano gestionar un medio que es ajeno al nuestro, ¿no? Como es el mar. Y el problema es que ahora mismo las amenazas que vienen a los mamíferos marinos vienen por tantos frentes. Gestionarlos, controlarlos y reducirlos es como una labor de no sabemos por dónde empezar. Pero la realidad es que sí que eso es lo deseable, ¿vale? Y es en lo que se está trabajando. La cuestión es cuándo se llegará a la realidad de la reintroducción. La cuestión es que mientras no seamos capaces de establecer poblaciones estables de cría bajo cuidados humanos y no tengamos solventados los problemas ecológicos en las áreas donde debemos reintroducirlos, no se pueden reintroducir. Es liberar animales a una muerte garantizada y eso no nos lo podemos permitir, ¿vale? En cuanto a todas las especies de las que todavía no se conocen datos, los deficient data, es porque se han descubierto recientemente o porque nunca se les ha dado importancia. Bueno, generalmente alguna es por descubrimiento reciente, como por ejemplo el rorcual de Omura, no sé, Balaenoptera omurai, está descrito en 2003, pero la mayor parte de ellas llevan descritos varios siglos, o sea, no es una cuestión de tenemos poca información porque son nuevas, sino que tenemos poca información porque se ha invertido pocos recursos en estudiar estas especies. Muchas veces es por las regiones en las que viven, ¿vale? Quedan lejos de la facilidad de acceso. Para que os hagáis una idea, la mayor parte o una gran parte de las especies que vamos a tener ahí en datos deficientes son cifios. Los cifios son un grupo de odontocetos, de las que a lo mejor algunos ni siquiera habéis oído hablar. Son fuertemente oceánicos, es decir, viven muy lejos de la costa, fuera de la plataforma continental y del talud continental, o sea, lejos, bien lejos de la costa, y tienen una permanencia en superficie pequeñísima, alcanzan grandes profundidades de natación y básicamente van a hacer una inmersión, ascender, descansar, respirar, hacer otra inmersión y así sucesivamente. Entonces estamos en especies que pasan en torno a un 10% de su tiempo en superficie. Claro, las tenemos muy lejos de la costa, con lo cual tenemos poco acceso a ellas y además con una accesibilidad real muy pequeña, porque cuando estás a 2000 metros de profundidad no sé lo que estás haciendo porque no te veo. Y el poco tiempo que estás en superficie, pues me es poco útil. Entonces, bueno, se están haciendo algunos programas de uso de telemetría vía satélite para estudiar las poblaciones y demás, pero la realidad es que hay poca accesibilidad a un conocimiento real de la población y mucho más de la tendencia poblacional. Entonces, bueno, a veces no se les da importancia, a veces no tenemos medios económicos y materiales para poder conocer más y a veces, pues, como en el caso del rorcual de Omura, son especies de descripción reciente, ¿vale? Pero eso los menos. Más cosas, ¿dónde has dicho que podemos encontrar tu email? Lo tenéis en la primera diapositiva de la presentación. En cualquier caso, os lo escribo por aquí, si me deja, ahora. Y ya está, y ahí lo tenéis, ¿vale? De hecho, este es el institucional, el del curro, pero os dejo mi email personal, más que nada porque a veces estoy fuera y no tengo el institucional a mano, pero el de Gmail me llega al móvil, con lo cual es más visible. ¿Vale? Más cositas por ahí que no haya leído, creo que ya lo tenemos todo. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bien, o os he matado ya o lo tenemos todo claro. Vale, pues creo que lo tenemos. Pues nada, mochuelos, si no tenemos más preguntas, gracias Marco, todo clarísimo, me alegro. No, al contrario, me dicen por ahí gracias, pero al contrario, gracias a vosotros por... ay, no me aparece el email, ¿lo has puesto en Facebook? No, lo he puesto en Zoom, pero si me das un segundo os lo pongo en Facebook si soy capaz, ¿vale? Porque soy un poco
inútil tecnológica, entonces no tengo yo tan claro que sea fácil para mí poner. Pero mira, vamos a hacer una cosa. Si no, ahora, como os voy a compartir tanto en Facebook como en YouTube, cuando subamos la grabación, os voy a compartir la presentación, os dejo ahí también el email, ¿vale? Aparte que lo tengáis en la presentación, os lo pongo ahí directamente. Y nada, que gracias a vosotros, que yo es un placer, de verdad, es lo que es parte de mi labor, ¿no? Mi granito de arena, lo que yo puedo poner, o una de las cosas que yo puedo poner en conservación es dar visibilidad, sobre todo a la gente que no tiene visibilidad, ¿no? Como especies, pues eso, como los delfines gibosos, como las orcaelas, esta gente que no la conoce ni Dios, que nadie sabe que existe y que muchísimo menos sabe los problemas que tienen y que van a desaparecer en silencio, ¿no? Y siendo invisibles. Entonces, bueno, pues al final parte de lo que yo puedo hacer es estar aquí un ratito con vosotros y ya está. Y ahora paro y descanso un poco, que mañana a las 7 llega rápido otra vez. Pero eso, que no hay nada que agradecer, que al contrario, gracias a vosotros por estar por aquí. Yo también tengo ganas de verte, Laura y Humberto, a ver si pasa todo el caos que tenemos con el coronavirus y nos vemos y nos damos un abrazo, que ya hace mucho que no. Y bueno, pues abrazos a todos los demás desde los lugares de origen de cada uno. La verdad es que se agradece, ¿no? Ver personas de tantos sitios que han hecho un parón en su día. Aquí estamos a 8:30 de la tarde y vosotros estaréis a mediodía o a primera hora de la tarde y aún así habéis hecho un parón en vuestro día a día para estar aquí. Entonces, bueno, pues al final esto es parte de conservación también, ¿no? O sea, quiero decir, el involucraros, el tener interés y el ser capaces de parar lo que estáis haciendo, que evidentemente todo el mundo tiene cosas importantes que hacer, ser capaz de pararlos para dedicar un tiempo a la conservación es parte de involucrarse en la conservación, ¿no? Es el primer paso para involucrarse en la conservación. Hay personas que estarán haciendo otras cosas, ¿vale? Porque esto no es prioritario. No es una crítica, simplemente es, quiero decir, es un punto a favor vuestro el hecho de que estéis aquí. Así que nada, cualquier cosa, aquí estamos, tenéis los mails, a través de las redes sociales de SeaWorlds me podéis localizar si necesitáis algo. Y bueno, pues que yo al final solo soy una persona, pero vosotros sois muchos. Entonces, las acciones de una persona tienen una repercusión pequeña, pero las acciones de muchas acciones pequeñas, de repente tienen repercusiones grandes. Así que, bueno, pues vamos a seguir haciéndonos grandes entre todos, ¿no? Siendo pequeñitos, pero unidos unos a otros. Eso es lo que va a hacer que se puedan cambiar cosas. Así que nada, muchas gracias por todo, mochuelos. Y si no tenemos por ahí preguntas, gracias por vuestros mensajes, gracias por vuestras gracias. Y lo dicho, ¿vale? Estamos aquí para lo que necesitéis, ¿ok? Entiendo que eso es un ok. El silencio. Pues nada, corto y lo dicho, subimos vídeo y efectivamente hasta la próxima, porque bueno, por aquí estaremos en cualquier otro momento hablando de mamíferos marinos o hablando de conservación de cualquier otro grupo, porque al final es un poco lo que tenemos que hacer, ¿vale? Un abrazo a todos, gracias a vosotros, chicos de Abafes, que al final sois los culpables de que estemos aquí todos ahora hablando y de que hayamos podido dar un poquito más de visibilidad a estos animales. Y bueno, pues un placer haberos tenido a todos por aquí, ¿vale? Nos vemos, mochuelos. Hasta la próxima.